Capítulo 26. Por supuesto, en un consejo militar un superior es una presencia absoluta. Hasta ahora, el general de división Carteaux, comandante de las fuerzas de asedio de Toulon, había ignorado la existencia de Eugene. En realidad, lo consideraba apenas como un asistente que había venido con Napoleón, por lo que no había razón para prestarle atención. Pero de repente interviene diciendo que puede comprar cañones. Incluso si Carteaux no fuera un pintor sino un militar profesional, sería algo indignante. Especialmente porque Carteaux sabía quién era Eugene, lo que lo hacía aún peor. Carteaux miró fijamente a Eugene y le gritó: ¿Quién mandó traer a este mocoso? Soy subteniente, general. Cállate. ¿No serás algún problema que París nos endosó? No estoy aquí para jugar a las casitas con un mocoso. Fuera de aquí. En ese momento, Eugene sacó algo de su bolsillo. Carteaux, sorprendido, retrocedió y parpadeó mientras se detenía. No era una pistola ni una daga. Era un trozo de papel. ¿Qué es esto? Es una letra de cambio garantizada por el Banco OP de Holanda. Se puede cambiar por aproximadamente 1.5 millones de libras. ¿Unos 5 millones de libras? Este pedazo de papel. Mientras Carteaux abría la boca asombrado, Eugene sonrió sutilmente. No es suficiente dinero para pedir prestados cañones del ejército italiano cercano. En realidad, Eugene no había venido con las manos vacías. Aunque estaba marcado por la Convención Nacional, Eugene había sido uno de los principales banqueros de París. No pudo traer sacos de monedas de plata al campo de batalla, pero en su lugar trajo letras de cambio. Una letra emitida por el Banco OP, el mayor banco de Holanda, país rico en finanzas, que aún mantenía su crédito en tiempos revolucionarios y con el que Francia podía comerciar. Esta letra tenía valor inmediato en cualquier parte de Francia. Por ejemplo, incluso en el ejército fronterizo italiano apostado al este de Toulon. Es decir, podían presentar la letra y pedir prestados cañones. Eugene contó con los dedos mientras hablaba. En esta zona están los ejércitos de Marsella, Aviñón y la frontera italiana. Coco, ¿cómo sabes eso? Lo vi en París. Los tres acaban de sofocar rebeliones y no necesitan artillería con urgencia. El lugar más urgente es aquí, Toulon. Eugene sonrió mientras sondeaba casualmente la letra de 1.5 millones de libras. Se pueden solicitar cañones y armas a cada unidad en nombre del comandante de las fuerzas de asedio de Toulon. El dinero mueve montañas. Incluso en tiempos revolucionarios y en medio de una guerra, el sistema financiero aún no ha colapsado. ¿Y qué tal si es una letra emitida por el principal banco holandés, ajeno a la guerra? Incluso el comandante del ejército italiano la aceptaría. Por supuesto, el hecho de que un ejército regular pida prestado equipo militar a cambio de dinero ya indica que son tiempos caóticos. La propuesta era tan plausible que Carteaux, que había estado boquiabierto, sacudió fuertemente la cabeza. Tenía que oponerse de alguna manera. De lo contrario, realmente tendría que cargar contra la fortaleza de la colina del Cairo donde esperaban las fuerzas británicas. Pero, ¿quién disparará los cañones? ¿Lo harás tú, muchacho? ¿O este oficial bajito de aquí? En ese momento, el oficial bajito, Napoleón, resopló y replicó: HMPH, podemos hacer que se reincorporen, general. ¿Qué? Hay muchos antiguos oficiales de artillería retirados por todo el sur de Francia. Haremos que todos ellos se reincorporen obligatoriamente. Esta vez no solo Carteaux, sino también Marceau, Hippolyte y Junot, que estaban escuchando, se quedaron boquiabiertos. El antiguo ejército real era bastante relajado. Era impensable forzar la reincorporación de oficiales retirados. De hecho, fue debido a esa disciplina tan laxa que el propio Napoleón pudo irse a Córcega sin retirarse oficialmente. Sin embargo, Napoleón, un hombre indulgente consigo mismo pero estricto con los demás, declaró descaradamente: es totalmente posible. Después de todo, estamos en estado de emergencia. Por supuesto, la guerra civil es un estado de emergencia. Cuando la lógica de Napoleón se combinó con la letra que Eugene había traído, el plan ganó viabilidad. La cantidad de cañones disponibles se multiplicaría por 10. Aún así, Carteaux se mantuvo obstinado. Aún así, me niego. Yo soy el comandante. En ese momento, Napoleón arrebató repentinamente algo de las manos de Marceau. Era el panfleto, La cena de Beaucaire. Agitando el panfleto, Napoleón dijo: no va a escuchar ni siquiera al diputado Auguste Robespierre. ¿Qué? Pronto la Convención Nacional enviará supervisores aquí, y Auguste es un ávido lector de mi panfleto. Los ojos de Napoleón brillaron. Entre usted y yo, ¿quién cree que se ganará el favor de Auguste? Robespierre.
El apellido del máximo poder en estos tiempos revolucionarios. Incluso siendo el hermano y no el propio Robespierre, ese nombre infunde temor. En cualquier momento, los contrarrevolucionarios pueden terminar en la guillotina. Ya muchos nobles han sido capturados y ejecutados mientras intentaban huir al extranjero. ¿Qué pasaría si se ganara la antipatía de ese hermano? Carteaux frunció el ceño mientras apretaba los dientes. ¿Tú? ¿Me estás amenazando? De repente, sucedió algo que nadie esperaba. Una mujer le dio una bofetada a Carteaux. Todos observaron la escena boquiabiertos. Pero Carteaux no podía tocar a esa mujer. Porque era Madame Carteaux, es decir, su esposa. Entra en razón, François. Pepero querida, ¿qué estás haciendo? ¿No te das cuenta? Este joven es mucho más inteligente que tú. Incluso este muchacho. Madame Carteaux regañó a Carteaux con fiera determinación. Deja de hablar como si estuvieras mezclando pinturas y escucha a los expertos. Hippolyte, que apenas pudo cerrar su boca abierta, dio un codazo a Eugene que estaba parado a su lado. Vaya, Madame Carteaux es realmente impresionante, ¿no crees, Eugene? Por su parte, Eugene estaba admirado por un motivo diferente. Esto es, de hecho, un momento histórico. Madame Carteaux interviniendo y mediando mientras Napoleón y Carteaux discuten. Es decir, es una de las anécdotas históricas que han perdurado. Sin embargo, presenciar una anécdota histórica no significa que los problemas se resuelvan automáticamente. Escuchen, rebeldes. Por orden de la República, si no proporcionan suministros, no podrán probar su lealtad. Quien gritaba al frente era sin duda el sargento Junot. Junot era lo suficientemente audaz como para someter a los rudos campesinos. Cuando gritaba con ojos amenazantes, incluso los campesinos que pensaban resistirse entregaban sus provisiones dócilmente. Pero su talento más importante era que, aunque intimidante, no era cruel. Es decir, tenía un don especial para obtener cosas sin derramar sangre. Mientras Eugene pensaba que habría sido un excelente ladrón, el capitán Marceau, que quizás pensaba lo mismo, chasqueó la lengua a su lado. La verdad es que no sé si somos un ejército o una banda de ladrones. No les estamos dando recibos de requisición a todos. ¿Crees que esos se podrán canjear después? Además, los ladrones solo roban cosas, nosotros también nos llevamos personas. A lo lejos se veía a una mujer llorando mientras agarraba a un oficial que estaba siendo arrastrado. Jack, no. Si te llevan a la guerra. Era uno de los oficiales de artillería que hasta ayer era un retirado. Pero ante la amenaza de ser denunciado como contrarrevolucionario, si no se reincorporaba, no tuvo más remedio que dejarse llevar dócilmente. ¿Quién habrá hecho tal amenaza aterradora? Esto no está bien. El responsable, Napoleón, frunció el ceño al ver la escena. ¿Acaso le habrá surgido algo de compasión? Eugene miró a Napoleón con interés mientras preguntaba. ¿Qué ocurre? Parece que todo va según lo planeado por el coronel. Para nada. Si no tomamos la colina del Cairo, todo será en vano. Pero ese lugar. El asedio de Toulon de esta época es una batalla muy famosa. Como especialista, Eugene había memorizado prácticamente toda la disposición en su vida anterior. La colina del Cairo es sin duda una posición clave. Pero los británicos también lo saben y la defienden férreamente. Al final, el ejército francés fracasa en tomar la colina del Cairo. En su lugar, utilizan una táctica que aprovecha otras alturas alrededor de Toulon. Ahora Napoleón, sin saber esto, estaba obsesionado con la colina del Cairo. Si tomamos ese lugar, podemos presionar al enemigo de un solo golpe. Para eso necesitamos un ataque audaz. Pero ese pintor no tiene ninguna intención de hacerlo. Eugene parpadeó y frunció el ceño. Quizás sea demasiado pronto. Pero la historia ya fluye más rápido que su curso original. Además, Eugene ya había decidido subirse a este destino inevitable, ¿no? Después de observar silenciosamente a Napoleón, Eugene habló. Entonces solo hay una solución. De repente, Napoleón, que estaba despotricando, abrió mucho los ojos. No me digas que pensaste lo mismo que yo, pequeño. ¿Qué más podemos hacer? Al final, quien tiene la autoridad lo decide todo. Desde que te vi por primera vez, pensé que no eras un niño común. Marceau e Hippolyte, que no entendían nada, solo se miraron entre sí. El sargento Junot, que regresaba de su tarea de requisición para informar, escuchó la conversación. Rascándose la cabeza, Junot preguntó. ¿De qué están hablando exactamente, coronel? Napoleón torció la boca y desvió la mirada. Es simple, sargento Junot. Hay que resolver el problema de raíz.
hacia el oeste de Toulon, donde estaba el cuartel general de las fuerzas de asedio. Hay que derrocar a ese pintor. En ese momento, Napoleón tomó su decisión. Si el problema era el comandante, había que cambiar al comandante. Mientras todos estaban consternados, solo Eugene estuvo de acuerdo. Exacto. Si no podemos resolver el problema, debemos eliminar el problema para resolverlo. Esta es precisamente la manera napoleónica de resolver las cosas. Una forma de romper problemas complejos y difíciles de un solo golpe, o mejor dicho, de un cañonazo. Por supuesto, en la historia original esto lo llevaría hasta Rusia. Pero aún faltan 20 años para eso. Por ahora, el método napoleónico es el correcto. El problema con esta solución napoleónica es que para una persona normal es una sucesión de movimientos imprudentes impensables. ¿Qué vas a hacer exactamente? ¿Es posible? No, incluso si el comandante es incompetente, ¿cómo se puede cambiar? Se reunieron los exempleados del Banco Boarnais, Hippolyte, Marceau, Tournet, y también Elie y Gomi. Si bien Elie y Gomi simplemente seguían órdenes como soldados, Hippolyte era sargento. Había recibido educación secundaria y conocía el ejército a nivel de sentido común. ¿Qué tipo de soldado cambiaría al comandante simplemente porque no le gusta la estrategia? Sin embargo, a Eugene realmente no le preocupaba ese punto. El olor es terrible. ¿Qué? No, tendremos que contratar una lavandera. Cambiar el uniforme tiene sus límites. En una época sin lavadoras, era natural. Sin embargo, para Hippolyte era algo exasperante y no pudo evitar protestar. Después de todo, había venido hasta el campo de batalla apostando su destino a Eugene. No podía permitir que solo dijera cosas sin sentido. Eugene. Te escucho. ¿Preguntas cómo cambiar al comandante? Es simple. Eugene se encogió de hombros mientras miraba a Hippolyte. ¿Sabes? Durante la Guerra de los 7 años, incluso cambiaron a un general que estaba ganando la guerra con una sola orden real. ¿Sabes por qué? Ah, he oído algo. Creo que Madame de Pompadour, la favorita del rey, intervino, ¿no? Una de las ineficiencias de la realeza. Exacto. ¿Y sabes qué significa eso? Incluso el comandante más alto del ejército puede perder su puesto de un día para otro si lo decide la máxima autoridad. Esa es la naturaleza de un ejército gubernamental. De repente, Eugene preguntó con una sonrisa amarga. ¿Y quién crees que es la persona más poderosa en el actual gobierno revolucionario, el Comité de Salvación Pública de la Convención Nacional? Fue entonces cuando Hippolyte empezó a entender de qué se trataba. Robespierre. Exactamente. Te doy 10 puntos. ¿Cuál es el puntaje máximo? De todos modos, ¿entonces enviaremos una carta a Robespierre? ¿No es él quien finalmente te envió a una muerte segura? Marceau, que había estado escuchando en silencio, asintió e intervino. Sí, Eugene. No, subteniente Eugene. Robespierre es racional, pero es un hombre frío. Es muy probable que ignore los deseos del subteniente Eugene. Marceau no hablaba simplemente como protector de Eugene o como subdirector del banco. Como exmiembro de la caballería con experiencia militar desde antes de la Revolución, tenía su propia perspectiva. Además, ahora ostentaba oficialmente el rango de capitán. En otras palabras, como militar, estaba sugiriendo indirectamente que reemplazar al comandante era algo fuera de toda lógica. Especialmente movilizar al máximo poder para lograrlo. Sin embargo, Eugene se mantuvo tranquilo. No era información exclusiva de Eugene, pero había datos que aún eran confidenciales. Aunque en la historia quedaría solo como un registro. Sí, pero hay 2 Robespierre. De hecho, uno de ellos vendrá aquí pronto. ¿Qué? Espera, ¿no me digas qué? Augustín, es decir, Auguste Robespierre vendrá pronto. Como supervisor del ejército. Auguste de Robespierre, el hermano de Robespierre. El que pasaría a la historia con el apodo del joven Robespierre. Un familiar con línea directa al máximo poder. Y resulta que el joven Robespierre está fascinado con cierto libro. La cena de Beaucaire, ese ávido lector. En ese momento todos lo entendieron. La legendaria batalla de Toulon. Una de sus legendarias anécdotas, el episodio del cambio de comandante. Era la oportunidad de Eugene de sumergirse un paso más en la leyenda de Toulon. El ejército revolucionario tiene una diferencia crucial con los ejércitos regulares. Es la existencia de los supervisores. Los comisarios políticos, es decir, supervisores civiles enviados por el gobierno central, siempre están asignados a las unidades militares. Una medida del gobierno revolucionario que no confiaba en el ejército del antiguo régimen, centrado en la nobleza. Sin embargo,
El control en sí resultó sorprendentemente efectivo. Gracias a esto, todos los ejércitos de países que posteriormente experimentaron revoluciones siguieron el ejemplo de esta Revolución Francesa. Los llamados oficiales políticos son precisamente ese tipo de personas. Las mismas figuras existían en las fuerzas de asedio de Toulon. El hombre con quien Napoleón y Eugene fueron a reunirse ahora era precisamente uno de ellos. Entonces, ¿me piden que destituya a Carteaux? ¿Es eso lo que están diciendo, Bonaparte? Diputado de la Convención Nacional por Córcega que perdió su distrito. Comisario político militar de la Convención Nacional para el sur de Francia. Y sobre todo, el contacto político de Napoleón. Antoine Salicetti preguntó con expresión incrédula. Por supuesto, Napoleón le respondió a Salicetti con total descaro. Exactamente eso, Salicetti. Este hombre es un enemigo de la revolución. Es el general más poderoso de los rebeldes. Si lo dejamos así, Toulon caerá completamente en manos de los ingleses. Ah, cálmate. Pero Carteaux es un general en quien confían mucho los de París. Salicetti, ¿ha olvidado? París también confió en Paoli. Napoleón gritó agitando el puño con hesitación. ¿Y cuál fue el resultado? Todos fuimos expulsados de Córcega. Ante esas palabras, Salicetti se quedó sin habla. Las palabras de Napoleón eran precisas. El independentista Corso Paoli era, de hecho, una figura famosa entre los pensadores ilustrados desde antes de la Revolución. Lo era porque al establecer la llamada República de Córcega, demostró que era posible un país sin rey. Por eso los revolucionarios de París confiaban en Paoli. Sin embargo, Paoli, que se volvió pro-británico en Londres, traicionó a Francia y entregó Córcega a Inglaterra. De hecho, si se analiza, fue por esto que la flota británica pudo entrar en la rebelión de Toulon. Córcega, ubicada estratégicamente en el centro del Mediterráneo occidental, cayó en manos británicas. En otras palabras, las personas en quienes París confía no son necesariamente dignas de confianza. Sin embargo, Salicetti volvió a negar con la cabeza. Aún así, es muy difícil. Está más allá de mis capacidades. Estamos hablando de cambiar al comandante, nada menos. ¿No hay otras personas influyentes? Cualquiera serviría. Alguien que pueda derrocar a ese hombre. No, por más que lo digas. Ah, espera. De repente, Salicetti abrió mucho los ojos. Oh, es cierto. Auguste Robespierre vendrá aquí. No, pero a ese tipo le agrada Carteaux. En ese momento, Napoleón no dejó escapar la oportunidad. Si es Auguste, es posible. Permítame reunirme con él. ¿Por qué? ¿Acaso lo conoces? No. Pepero. He oído que es fan de mi panfleto. Mientras Napoleón vacilaba, Eugene intervino discretamente. Así es. Yo lo garantizo, Monsieur Salicetti. Solo entonces Salicetti, que finalmente notó la presencia de Eugene, parpadeó y preguntó. ¿Y tú eres? Eugene de Beauharnais. Ah, ¿el verdadero cerebro detrás del Banco Beauharnais? Vaya, había oído que eras joven, ¿pero tanto? ¡Ja! ¡Qué sorprendente! Salicetti miró a Eugene con gran interés. Una actitud completamente opuesta a la de Carteaux. De hecho, Salicetti fue en la historia original un creador de organizaciones de inteligencia comparable a Fouché. Después de la conquista de Italia, establecería la Oficina de Inteligencia Secreta que conectaría Francia e Italia. Solo que, a diferencia de Fouché, no trabajó en París y murió joven, por lo que es menos conocido. Sin duda, incluso ahora muestra un profundo conocimiento en materia de información. Justo cuando Eugene iba a ocultar su admiración, Salicetti negó con la cabeza sin contemplaciones. Bien. Pero eso no es suficiente. ¿Por qué no? El dueño del Banco Beauharnais me está respaldando. ¿Por qué? Tu panfleto, yo también lo he leído. Bueno, está bien escrito. Puede generar simpatía, pero para destituir al comandante de un ejército, ¿no crees que es un poco insuficiente? En realidad, la cena de Beaucaire es solo un folleto. Es cierto que Auguste quedó impresionado al leerlo y se convirtió en fan de Napoleón. Pero esa admiración es suficiente para convertir a Napoleón en oficial de artillería. Destituir a un comandante es algo completamente diferente. Después de todo, se trata de quitar el mando militar y dárselo a alguien más. Por supuesto, si Auguste conociera a Napoleón en persona, quizás podría ser convencido. Auguste es algo ingenuo y se emociona con bastante facilidad. Pero Salicetti era frío y cauteloso. Al final, Napoleón no pudo convencer ni siquiera a Salicetti. Maldición, desperdiciar una oportunidad así. Salicetti,
Ese hombre también es demasiado lento. Por eso Paoli nos expulsó. Mientras observaba a Napoleón pateando una piedra inocente al salir, Eugene preguntó de repente: «Coronel, cualquier método le serviría». ¿Qué quieres decir? Me refiero a si no le importaría un método que pudiera causar bajas a nuestras propias tropas. Napoleón, con los ojos brillantes, agarró a Eugene. Si podemos tomar Toulon al final, ¿no hay que aceptar los sacrificios? ¿Qué tienes en mente? Eugene miró fijamente a Napoleón y respiró profundamente. En la historia original, la caída de Carteaux siguió un proceso algo complejo. De hecho, podría ser difícil derrocar al comandante sin este proceso. Además, ya que había llegado hasta aquí, Eugene también quería dejar una impresión más fuerte en Napoleón. Aunque eso significara derramar sangre. Eugene, decidido, habló. En el juego existe esto: para ganar grande, primero hay que perder. ¿Y qué propones perder? Una oportunidad de gloria. Eugene miró fijamente a Napoleón y dijo: démosle la colina del Cairo a Carteaux. En otras palabras, sugería aceptar una derrota de las tropas aliadas. En el juego, para atrapar a un incauto, primero hay que perder de verdad. Este es el punto clave. Si tomamos este lugar, definitivamente podremos recuperar Toulon. Napoleón gritó señalando el mapa de Toulon. La colina del Cairo. Una prominencia que sobresale al sur de Toulon. Si se tomara este lugar, sería posible bombardear hasta el centro de Toulon e incluso el puerto que actualmente controlan las fuerzas de asedio. Durante una semana, Napoleón había estado insistiendo constantemente sobre la importancia de tomar esta colina. Por supuesto, el general Carteaux se mostraba indiferente. Otra vez empezamos. Ya te dije que hicieras lo que quieras con la artillería. Le hablo de esto precisamente porque esta fortaleza no puede tomarse solo con artillería. Deme un regimiento de infantería y le aseguro que la recuperaré. Oye, te devuelvo tus propias palabras. Carteaux respondió con sarcasmo. Así como yo soy experto en pintura y no en asuntos militares, tú tampoco eres experto en infantería. ¿Me equivoco? Estas palabras eran ciertas. Aunque Napoleón pasaría a la historia como un gran general, no era especialmente hábil manejando la infantería. Esto se relacionaba con que su táctica principal era la maniobra y el ataque dividido. Ruptura de las líneas enemigas con artillería, maniobras de flanqueo, penetración con formaciones cerradas de tropas mixtas. La especialidad de Napoleón era lanzar ataques rápidos utilizando de forma combinada las tres armas: artillería, caballería e infantería. Por eso su desempeño era bastante bajo en campos de batalla donde la infantería era el arma principal. Además, ahora era un novato que había sido entrenado principalmente en tácticas de artillería antes de entrar en combate. Si Carteaux realmente le diera infantería, podría ser un desastre. Justo cuando Napoleón fruncía el ceño, Eugene intervino sutilmente. Entonces, ¿por qué no da órdenes al mayor Delard que está aquí presente, general? El mayor Delard. El oficial de infantería que era prácticamente el segundo al mando de Carteaux. Carteaux frunció el ceño y respondió: ¿qué quieres decir con eso, joven subteniente? Es comandante de infantería, tiene alto rango y es su hombre de confianza, ¿no? Puf, ¿por qué debería enviar a mi hombre de confianza a correr ese riesgo? Eugene sonrió entrecerrando los ojos. Había mordido el anzuelo. Para no caer en una estafa de juego, no hay que entrar en el juego desde el principio. Especialmente ante un maestro del juego. Pero Carteaux ya había puesto un pie en el tablero. Al comenzar el diálogo. Entonces puede hacerlo moderadamente. ¿Qué? Lo que teme el general es que las tropas sean aniquiladas o sufran bajas, ¿verdad? Solo hay que evitar eso. Eugene habló en voz baja con expresión confiable. Tome la fortaleza o no, usted no sufrirá ningún daño, general. Carteaux movió los ojos. Ya estaba preocupado por la conversación anterior. El comentario sobre que Auguste había leído el folleto de Napoleón, Beaucaire. En tiempos de revolución, un general puede perder su posición por las cosas más insignificantes. ¿Qué pasaría si ignorara al autor de un folleto que había impresionado a los altos mandos del gobierno revolucionario y le pidieran cuentas por ello? Mejor fingir que lo escucha y luego, si fracasa, echarle la culpa. Muy bien, François. El mayor François Delard alzó las cejas y saludó. Sí, mi general. Realizaremos operaciones militares hacia Balaguer y L. Guillet. Sin excesos. El objetivo es solo amenazar esta posición y hacer que el enemigo se inquiete. Está diciendo que no necesitamos tomarla. Carteaux respondió con firmeza. Por supuesto. Sería bueno tomarla, pero lo importante son los soldados.
Las bajas son absolutamente inaceptables. Esta es la limitación de Carteaux, que viene de ser pintor y soldado raso. Ciertamente, preocuparse por la vida de los soldados es una buena actitud. Pero esta era aún es finales del siglo XVIII, cuando no se pueden evitar los enfrentamientos directos de tropas. No hay forma de tomar posiciones estratégicas sin sacrificar soldados. Eso era algo que Carteaux aún no entendía. Hippolyte, tan inexperto en asuntos militares como Carteaux, le preguntó discretamente a Eugene en voz baja. Suena muy razonable. ¿Cuál es el problema? Eugene se encogió de hombros. Esto es una guerra, Hippolyte. ¿Quién no lo sabe? En la guerra no se puede conseguir nada sin sufrir bajas. Además, el verdadero problema era otro. París no tiene tiempo para esperar. Se refería a la urgente situación de la Convención Nacional en París. Ya llevaba una semana. ¡Ah! Era el tiempo que el mayor Delard llevaba atacando las fortalezas en lo alto de la colina del Cairo, al sur de Toulon. Sin embargo, el ímpetu de los rebeldes realistas, liderados por los británicos, era formidable. Incapaz de romper fácilmente las líneas defensivas, Delard ordenó otra retirada. Retirada. Hay que retroceder. No podemos sufrir bajas. Hoy también, tras otro fracaso, Delard regresó al cuartel general de Carteaux. Las órdenes se estaban cumpliendo diligentemente. Los ataques continuaban y las bajas entre los soldados no eran muchas. Entonces, ¿estaba satisfecho Carteaux? No lo estaba. Van. Golpeando la mesa de mando, Carteaux arrugó un informe. Maldita sea. Están reforzando la fortaleza. Los rebeldes de Toulon tenían una ventaja sobre el ejército revolucionario francés. Tenían libertad de suministros por mar. Al enterarse de que el ejército revolucionario apuntaba a la colina del Cairo, el almirante Samuel dio una orden urgente. Construid otra fortaleza en la cima de la colina. El barón Mulgrave, comandante del ejército británico que defendía la colina del Cairo, dirigió personalmente la construcción de la fortaleza. Todo esto ocurrió en apenas una semana, mientras Delard repetía sus ataques. Las defensas enemigas solo se habían fortalecido ante sus ojos. Carteaux gritó al mayor Delard que acababa de entrar. ¿Cómo ha pasado esto? Podrías haberla tomado, François. Es que, al principio me dijo que no me excediera. Pero cuando hay oportunidad de tomar algo, hay que tomarlo. ¿Qué es esto? Carteaux temblaba mientras miraba fijamente la marca de la fortaleza construida en la altura del mapa. Ahora son ellos los que nos pueden bombardear. Desde las fortalezas de Balaguer y Le Guillet, más allá de la colina del Cairo, era difícil bombardear la posición de Carteaux. Pero desde la nueva fortaleza en lo alto de la colina del Cairo, podían bombardear si alguien se acercaba. Se había dado la vuelta a la situación. Ahora el enemigo podía defenderse con artillería. En ese momento, retumbó el estruendo de un cañonazo. ¡Bum! Un Carteaux alarmado intentó dar órdenes a Delard. Esto no va bien. Por ahora, ordenemos la retirada a las tropas que cargaron. En ese momento, se abrió la puerta del puesto de mando temporal del ejército de asedio de Toulon. Carteaux abrió mucho los ojos. Allí estaba alguien bastante familiar, pero que no tenía razón para estar aquí. Auguste de Robespierre. Y detrás de él se podía ver a Napoleón, Eugene y Marceau. Marceau habló como presentando. Aquel es el general Carteaux. Aquí, el comandante. Auguste asintió y se acercó a Carteaux. General Carteaux. Auguste no daba miedo. Pero la persona detrás de Auguste sí daba miedo. Maximilien de Robespierre, uno de los máximos poderes de la Convención Nacional. Carteaux tragó saliva y preguntó. ¿Qué le trae por aquí, Monsieur Auguste Robespierre? Estoy inspeccionando el sur de Francia por orden de la Convención Nacional Revolucionaria. Oí rumores extraños y parece que son ciertos. ¿Qué quiere decir? Auguste gritó fríamente, pero con fuego en los ojos. Que el general Carteaux es tan incompetente que solo está permitiendo que el enemigo refuerce sus defensas. Carteaux, desconcertado, agitó las manos. Es un malentendido. Yo solo intento tomar Toulon sin causar bajas al ejército revolucionario. No es necesario. La convención quiere resultados rápidos. Sé, señor diputado. Pero París no tenía tiempo para esperar. Había algo que solo Eugene sabía en este momento. París estaba enfrentando crisis tras crisis por derrotas sucesivas. Los oficiales realistas habían traicionado en todo el frente del Rin, y al comenzar la campaña de Flandes había estallado una crisis financiera. Sobre todo, la rebelión en la Vendée debía haber comenzado. Marzo de 1793,
por estas fechas. Sin mencionar nada de esto, Auguste declaró con firmeza. A partir de este momento, el general Carteaux queda relevado del mando. Su sucesor será el general Dugommier. Además, la mirada de Auguste, al girar la cabeza, se suavizó ligeramente. Aquí Napoleón Bonaparte será ascendido a jefe de Estado Mayor y participará absolutamente en todas las decisiones operativas. Era la mirada de un ávido lector. Napoleón Bonaparte hizo un enérgico saludo militar. El puesto de jefe de Estado Mayor equivalía a coronel. Un ascenso de un rango en un instante. Mientras salían del cuartel general, Napoleón apretó el puño mirando a Eugene. Impresionante, subteniente Eugene. Tu estrategia, no, tu apuesta ha funcionado. Eugene sonrió y respondió. Pero sabe que esta apuesta se decide con una sola cosa, ¿verdad? Si no ganaban, todo sería en vano. Por supuesto, Eugene estaba seguro de la victoria. Comparado con las innumerables hazañas que Napoleón lograría en el futuro, Toulon no era nada. Todavía sin saber esto, Napoleón asintió emocionado. Por supuesto. Ahora, seguiremos mi plan. Toulon, el escenario donde Napoleón desplegaría su propia estrategia por primera vez. Era el momento en que comenzaba el legendario asedio. Capítulo 27. Sin embargo, incluso habiendo obtenido el mando, lo importante al final es el resultado, la victoria. Ahora debemos ganar a toda costa. Si fallamos después de llegar hasta aquí, todo habrá terminado. Debemos tomar Toulon. Gritaba Napoleón, ahora comandante de artillería y jefe de Estado Mayor, dirigiendo personalmente en el campo de batalla. Todos los registros coinciden en un punto, incluso aquellos que critican a Napoleón. Napoleón era verdaderamente diligente. Más aún, no se quedaba sentado en un escritorio discutiendo teorías. Siempre iba al terreno. Salía al campo, enfrentaba los problemas directamente y encontraba soluciones. A veces se equivocaba, y de hecho, esos errores lo llevaron a la derrota final en la historia original, pero la mayoría de sus soluciones tuvieron éxito. Ahora, a sus 24 años, era cuando el genio de Napoleón brillaba más intensamente. Por supuesto, no estaba exento de problemas. El problema era que esto era un campo de batalla, lleno de fuego de artillería. Entre gritos y humo de pólvora, Napoleón le gritaba a Junot, quien lo acompañaba como ayudante. Vamos, sargento Junot. Escribe esto. Necesitamos al menos 2 compañías más de artillería. Por lo tanto, deben enviarnos sin falta unidades de artillería. No ha reunido ya bastantes. No son suficientes. Necesitamos más cañones, proyectiles, pólvora, y aún más oficiales de artillería y artilleros que sepan manejarlos. Escribe. Por supuesto, a diferencia de la historia original, Junot fue elegido como ayudante por recomendación de Eugene. Originalmente, Napoleón conoció a Junot en el campo de batalla mientras dirigía el combate y lo reclutó entonces. Pero como ese proceso llevaría mucho tiempo y dependía del azar, Eugene simplemente intervino. Sin embargo, la intervención de Eugene no cambió la personalidad de Junot. Como el soldado valiente que era, tranquilamente tomaba nota de las palabras de Napoleón. Mojaba la pluma en tinta, escribía en el papel y luego esparcía arena para secar la tinta. Este era el método de taquigrafía de finales del siglo XVIII. En ese momento, Hippolyte, que estaba pegado junto a Eugene en el interior de la trinchera, chasqueó la lengua. Vaya, qué codicioso. Si reúne tantos recursos, ¿qué pasará con los otros frentes? Ganar aquí es importante. No es un juicio equivocado. ¿Por qué? Eugene miró hacia la costa semicircular que se veía dentro de la bahía. Toulon no es un simple puerto. Es una salida al Mediterráneo. Además, la verdadera preocupación es la flota que está dentro de ese cabo. El sur de Francia está abierto al Mediterráneo. De hecho, hay puertos más importantes que Toulon, como Marsella, famosa incluso en la actualidad. Si solo se tratara de perder y recuperar un puerto, bastaría con bloquearlo. El problema es que los medios para bloquear el puerto, es decir, la flota, está en esta base naval. Nada menos que 24 navíos de guerra, y no cualquiera, sino los mejores barcos de la época, los navíos de línea, están atrapados en el puerto. Más aún, lo mismo ocurre con los oficiales navales que pueden operar estos barcos. No solo los oficiales realistas, sino también los oficiales navales simpatizantes de la revolución están prisioneros. En la historia original, más de la mitad de los barcos se quemarían y la mayoría de los oficiales desertarían. No era solo Nelson la razón por la que Napoleón tendría problemas en las batallas navales posteriores. Si bien Inglaterra ya era superior en las batallas navales, después del asedio de Toulon dominaría completamente a la flota francesa.
Para reducir aunque sea un poco esa brecha, esa flota era esencial. Y si era posible, también los oficiales. Eugene, considerando esto, dijo: si perdemos o destruimos esa flota, Francia perderá el mar. ¿Y qué pasaría entonces? No se podría importar café. Sería más preciso decir que no se podría exportar alimentos. En pocas palabras, significa un bloqueo comercial. Bueno, aunque ese no es el único problema. Perder el control marítimo significa eso: que se bloquea la vía de salida de un país hacia el exterior. Por supuesto, Francia, a diferencia de Inglaterra, está conectada al continente europeo. Pero después de la Revolución, Francia no tiene ni un solo país aliado. Todos los países europeos son monarquías, y la Francia revolucionaria que ejecutó a su rey es enemiga de todos los reyes. Por eso, si también pierde el mar, solo quedará una forma de expansión: la guerra. No fue por casualidad que Napoleón pasó todo su reinado en guerras. En ese momento Eugene parpadeó. Ver a Napoleón y Junot le hacía sentir que había algo familiar que no podía recordar del todo. Por cierto, esta situación me resulta muy familiar. Es natural. Últimamente vivimos en esta extraña situación donde el enemigo ataca y nosotros defendemos, cuando se supone que somos nosotros quienes asediamos. Bueno, es natural ya que han tomado posiciones estratégicas. Pero más que eso. En ese momento, apareció ante sus ojos el aviso en letras plateadas: peligro. Proyectil. Eugene pateó rápidamente a Hippolyte mientras gritaba: ¡cuidado! Marceau. ¡Huya de ahí! En un instante, una lluvia de proyectiles cayó justo donde Eugene, Hippolyte y Marceau apenas habían logrado escapar. ¡Boom! El campo de batalla es verdaderamente un lugar donde el más mínimo descuido puede ser fatal. Eugene apenas sobrevivió, pero los soldados de infantería que estaban cerca quedaron destrozados. Frunciendo el ceño ante la terrible escena, Eugene se golpeó los oídos aturdidos. A este paso, su audición empeoraría considerablemente. Marceau se acercó escupiendo arena y preguntó: «Oye, subteniente Eugene, ¿estás bien?» «Me estoy muriendo». «Ah, ¿y el coronel Bonaparte?» El coronel». Pero cuando el polvo se disipó, aparecieron dos figuras que permanecían de pie exactamente en el mismo lugar. Eran Napoleón y Junot. Ambos permanecían impasibles a pesar de que el proyectil había caído justo a su lado. De repente, Junot, viendo la arena derramada sobre el papel, se encogió de hombros. «No será necesario esparcir arena». «¿Qué decía, señor?» Napoleón alzó las cejas y sonrió satisfecho. «Eres tan audaz como yo. Bien. La siguiente orden». Fue entonces cuando Eugene lo recordó. La anécdota más famosa de Junot, y de hecho la única famosa. En medio del campo de batalla bajo una lluvia de proyectiles, la conversación entre el futuro emperador y duque, y su tranquila respuesta después de la explosión. Por fin Eugene lo sintió realmente. Le gustara o no, fuera grande o pequeño, tuviera éxito o fracasara. Ahora Eugene estaba dentro de un momento de la historia. De repente, Hippolyte, que naturalmente desconocía la historia original, silbó: «¿No te parece que nos hemos enredado con tipos realmente extraños?» Eugene permaneció en silencio un momento y luego sonrió. «Sí, son los soldados que mejor encajan en esta era revolucionaria. Y más aún, estos serían quienes inaugurarían la era de Napoleón y sus generales». Eugene había entrado justo en su epicentro. Entonces, ¿en qué se diferenciaba realmente el método napoleónico de la táctica de Carteaux? ¡Boom! Un mes después de que Napoleón se convirtiera en jefe de Estado Mayor. Hoy también retumban los estruendos de la artillería. Pero había algo diferente. Los estruendos de artillería eran diferentes ahora. Ya habían pasado un mes desde que Napoleón se convirtió en jefe de Estado Mayor. El fuego de artillería retumbaba con fuerza aún hoy. Sin embargo, había algo que había cambiado. Si antes estaban recibiendo el fuego de artillería, ahora eran ellos quienes disparaban. Directamente al centro de las líneas enemigas. Preparados. Las baterías, Montaña, República y Gran Puerto comenzarán un bombardeo general. Con el grito de Napoleón, se disparó el cañonazo que servía de señal. Inmediatamente comenzó el bombardeo desde 3 direcciones. El objetivo era un solo punto, la altura situada en medio de la ruta que conecta el puerto de Toulon con la colina del Cairo. La colina de Arenes. ¡Boom! Entre el fuego de artillería, Hippolyte gritó: «Eugene, ¿qué demonios está pasando aquí? Hasta ahora, lo único que hemos hecho es construir bases, atacar fortalezas, reunir más cañones. ¿No era todo una repetición de lo mismo?» Para un suboficial como Hippolyte,
en realidad nada había cambiado. Construir bases, cargar contra las fortalezas, reunir y posicionar cañones. Era la repetición de un proceso extremadamente tedioso. Sin embargo, cuando se dieron cuenta, el ejército de asedio de Toulon, que había estado a la defensiva, ahora estaba atacando. Y parecía estar en una posición bastante ventajosa. ¿Qué había cambiado exactamente? Era la diferencia en el pensamiento estratégico. Aunque se movieran las tropas, se preparara la artillería y se construyeran fortificaciones de la misma manera, era diferente. Se estudiaban las fortalezas y debilidades del enemigo, y se posicionaban las tropas donde podían explotar sus puntos débiles. Además, también se maximizaban las fortalezas propias. Como ahora, bombardeando desde 3 direcciones en un fuego envolvente. En lugar de dar una explicación complicada, Eugene lo explicó simplemente. Esto es la preparación para la guerra, Hippolyte. Pero, ¿por qué esa colina que parecía inexpugnable está cayendo? No te fijes solo en el sonido de los proyectiles, mira hacia donde se dirigen las trayectorias. Observando los proyectiles que surcaban el cielo, Eugene dijo: se están cruzando, en patrones de 3 a 5 puntos como mínimo. Si hubiera que explicarlo, era similar al fuego cruzado de las guerras modernas en la historia original. Por supuesto, la artillería de esta época no era tan precisa, ni poderosa, ni rápida. Sin embargo, la efectividad del asalto con fuego cruzado era la misma. Especialmente cuando el enemigo tampoco tenía caballería y debía librar la misma batalla de infantería desde posiciones fortificadas. Pero este logro no se había conseguido sin sacrificios. Hubo muchas bajas para llegar a esto. El general Dugommier lo permitió todo. Dios mío, el general debe estar loco. Si hubiera fallado, habríamos perdido hasta los cañones. Pero porque asumimos el riesgo, ahora podemos ver este espectáculo, ¿no? En ese momento se escuchó la orden del comandante de infantería, Hugo Charlot. Adelante. A la carga. Era el oficial de infantería elegido por el nuevo comandante Dugommier en lugar de Delard, el antiguo aliado de Carteaux. Era bastante valiente y perfecto para los asaltos frontales. En la historia original, se haría famoso en el ejército como sinónimo de las cargas de infantería y obtendría el título de barón. Aunque esto también significaba que no logró otros méritos más allá de las cargas de infantería. En cualquier caso, Charlot, un especialista en cargas de infantería, comenzó el asalto. Hippolyte preguntó ansiosamente. El mayor Charlot ha comenzado el avance. ¿Qué hacemos? Debemos seguirlos. Pero no te pongas al frente. Tú tampoco, Tournet. Entendido, subteniente Eugene. Eugene, Hippolyte y el sargento Louis Tournet, que los seguía para protegerlos, corrieron. Los soldados franceses cargaron hacia la altura con bayonetas caladas. Por todas partes estallaban combates de fusilería y bayonetas. Resistid. Debemos defender la fortaleza de la colina de Arenes. En medio del sangriento combate, Marceau, que dirigía el fuego de fusilería, gritó sorprendido al ver a Eugene. Eugene. Es peligroso, retrocede. Lo sé. Pero hay una oportunidad. ¿Qué oportunidad? Eugene señaló al comandante en la colina, visible para él a través de las letras plateadas. Allí, la oportunidad de capturar al comandante enemigo. Charles Soara. El hombre que pasaría a la historia como el ícono de la rendición. Esto no es una broma. Porque O'Hara era el comandante que se había rendido en la batalla de Yorktown, uno de los famosos combates iniciales de la Guerra de Independencia Americana. Y hoy se rendiría de nuevo, pasando a la historia. Eugene avanzó precisamente porque conocía este hecho. En ese momento, una bala pasó justo al lado de Eugene. Ping. Pero en ese instante, Eugene se lanzó hacia adelante con valentía. Es ahora, vamos. Hippolyte. Maldita sea, no podríamos simplemente no ir. Cállate y sígueme. Si lo haces, no morirás. Porque Eugene estaba recibiendo constantemente las alertas de las letras plateadas. Peligro, seguro. Peligro, seguro. Peligro, seguro. En un campo de batalla donde la vida y la muerte se decidían por el grosor de un papel, Eugene se abrió paso hasta llegar donde estaba el comandante británico. Hasta el punto donde el general Charles O'Hara blandía su bastón de mando. O'Hara se volvió sorprendido hacia Eugene. ¿Qué? En un instante, Eugene disparó su pistola. ¡Van! Las rodillas de O'Hara se doblaron. La bala le había atravesado la pierna. Entre los gritos, Eugene hizo una señal con los ojos. Simultáneamente, Tournet e Hippolyte apuntaron sus mosquetes a la cabeza de O'Hara. Cuando los soldados alrededor, confundidos, empezaban a levantar sus armas, Eugene gritó.
En un inglés muy fluido. Ríndase, General Charles O'Hara. Soy Eugene, hijo de Alexandre de Beauharnais, que luchó en la Guerra de Independencia Americana. Si no se rinde, usted y sus soldados morirán todos. Hay una razón por la que O'Hara pasaría a la historia como el ícono de la rendición. Cuando se enfrenta a la derrota, no arriesga innecesariamente su vida resistiendo. En cambio, acepta su derrota con elegancia. Puede parecer humillante en el momento, pero es una actitud que permite sobrevivir a largo plazo. De hecho, en la historia original, O'Hara terminaría como gobernador de Gibraltar, muriendo pacíficamente. En efecto, O'Hara, el general británico de 53 años, sonrió con resignación ante el oficial de 12 años. Rendirme ante un francés otra vez. Debe ser mi destino. En este momento, la persona que capturó al general O'Hara cambió a Eugene. Entonces, ¿por qué era necesario O'Hara? Impresionante. Capturar al hombre que se rindió ante George Washington. Era por esto, por la forma en que Napoleón ahora saltaba de emoción. Todavía era una época anterior a la fama de Napoleón, o generales rusos como Kutuzov. Es decir, el general más famoso de esta época no era otro que George Washington. Nada menos que un granjero colonial que había derrotado al ejército del Imperio Británico dirigiendo tropas. Aunque no fuera particularmente sobresaliente en táctica, la fama de George Washington era abrumadora. Y Eugene acababa de capturar al general británico que se había rendido ante Washington. Aunque había sido arriesgado, había logrado una hazaña perfecta para dejar una impresión en Napoleón. Eugene saludó a Napoleón con fingida modestia. Todo es gracias al brillante plan del coronel Bonaparte. HMPH, eres demasiado modesto. Mi plan y la captura del comandante son asuntos diferentes. De cualquier modo, bien. Hablaré con el general Dugommier para que asciendan a nuestro joven soldado. Gracias. Por supuesto, en realidad Eugene ya era subteniente, así que no era un soldado raso. Aún así, cuando el comandante Dugommier se enterara de esto, seguramente lo ascendería a un rango más alto, impropio para alguien de 12 años. En ese momento, clank, desde la retaguardia aparecieron carros que transportaban cañones y tropas. Era la élite de artillería que Napoleón estaba esperando. Al ver al comandante al frente de la unidad de artillería, Napoleón exclamó alegremente: «Ha llegado la artillería que esperábamos». «Oh, sí es Marmont». Marmont, uno de los 26 mariscales de Napoleón. Sin embargo, cuando fue nombrado mariscal, dicen que los soldados se burlaban así. Macdonald fue elegido por Francia, Oudinot por el ejército, y Marmont por la amistad del emperador. En otras palabras, era una burla que sugería que había ascendido más por su amistad con Napoleón que por su capacidad. Así de cercana era la relación entre Marmont y Napoleón. Si bien Junot lo conoció por primera vez en Toulon, Marmont había servido bajo Napoleón desde que éste se unió al ejército por primera vez. Además, era uno de los raros expertos en artillería entre los 26 mariscales de Napoleón. Incluso ahora había acudido a la llamada de Napoleón como oficial de artillería. Aún solo un prometedor oficial, Marmont desmontó enérgicamente y saludó. Teniente Auguste Frédéric Louis Viese de Marmont, enviado a Toulon por orden del general Kellerman. Bienvenido. Contigo aquí, el fuego de artillería será perfecto. Duroc también ha venido conmigo. Mayor, o debería decir coronel ahora. Un joven oficial saludó silenciosamente detrás del animado Marmont. Eugene prestó más atención a este joven oficial que a Marmont. Después de todo, Marmont no era un soldado particularmente destacable sin el favor del emperador, y además terminaría traicionándolo al final. Pero Duroc era diferente. Se dice que mientras Berthier, el famoso jefe de Estado Mayor de Napoleón, se encargaba de las operaciones, Duroc se ocupaba prácticamente de todo lo demás. El verdadero asistente de Napoleón. Si Junot y Marmont hacían recados, Duroc se movía como la sombra de Napoleón. Para Eugene, era la persona con quien más necesitaba hacerse amigo. En ese momento, Napoleón asintió y dijo: «Bien. Ahora debo informar al general de división Dugommier y al general de brigada Lapoipe». «¿De qué habla, señor?» «De la reconquista final de Toulon». El comandante del ejército de asedio Dugommier y el comandante de las fuerzas de apoyo del frente italiano Lapoipe. Incluso Napoleón necesitaba la aprobación de ambos para actuar. Era el asalto final para recuperar Toulon. Desde la colina de Arennes, Napoleón contempló Toulon dentro de la bahía en forma de media luna y exclamó: «Antes de que termine la primavera, celebraremos la Pascua de 1793 en Toulon». La situación se había adelantado al menos medio año respecto a la historia original. El asedio progresaba de manera realmente favorable. Sin embargo, Eugene sintió una ligera inquietud.
Hippolyte, excitado, dijo junto a Eugene. Por fin la conquista de Toulon. La reconquista, dirás. Pero hay algo que me preocupa. ¿Qué es? Me pones nervioso cuando hablas así, Eugene. Eugene habló mientras miraba hacia el puerto desde la altura, donde se veían numerosos navíos de línea. Los barcos. En la historia original, cuando se desarrolló la reconquista de Toulon, los británicos destruyeron primero la flota. Aunque sorprendentemente el ejército francés logró salvar bastantes barcos, aún así sufrió un golpe significativo. ¿Qué pasaría si pudieran salvar esos barcos? La flota francesa no sería tan fácilmente engañada por Nelson ni aniquilada en Trafalgar. Recordando su encuentro previo con Nelson, Eugene tomó una decisión. De alguna manera, debo conseguir que esta flota permanezca con Francia. Para ello, Eugene tendría que asumir nuevamente algunos riesgos. Aunque, por supuesto, era una batalla cuya victoria estaba garantizada. Fue el momento en que Eugene decidió involucrarse seriamente en la estrategia de reconquista de Toulon. Capítulo 28. En la historia original, Toulon fue conquistada en diciembre. Todavía es abril. ¿Qué? No, solo pienso que todo va más rápido de lo esperado. Aunque no sé cómo irán las cosas en otros lugares. Eugene respondió a Hippolyte mientras se ajustaba el cuello de su uniforme hecho a medida. Todo comenzó con la muerte prematura del rey Luis. El juicio de la reina también fue más rápido. El regreso de Napoleón desde Córcega y su reincorporación al ejército francés también se adelantó. E incluso la rebelión de Toulon. Las guerras en el Rin y la rebelión de la Vendée ocurrieron más lentamente, o aún estaban solo en fase de disturbios. Claramente la historia estaba cambiando de manera fluida. ¿Cómo afectarían estos cambios más adelante? Eugene aún no podía predecirlo. Pero había algo que era seguro en este momento. El genio de Napoleón era una constante. Hippolyte, que no había entendido bien las palabras de Eugene, ladeó la cabeza y preguntó: ¿no es mejor conquistarla rápido? Cuantas menos rebeliones realistas, mejor para el gobierno revolucionario. Lo que es bueno para el gobierno revolucionario no siempre es bueno para nosotros. ¿Qué quieres decir? No me digas que tú. Hippolyte, aunque ignorante en historia y estrategia, tenía una intuición extraordinaria. Se sobresaltó al captar la sutil insinuación de Eugene. La posibilidad de oponerse al gobierno revolucionario. Aunque esto, por supuesto, era diferente a oponerse a la revolución en sí. Eugene sonrió levemente y saludó a Napoleón mientras éste entraba en la tienda de mando. Eso dependerá del Congreso Nacional, no de nuestro Banco Beauharnais. Ah, bienvenido, Coronel Napoleón. Estrictamente hablando, su título formal era Coronel Bonaparte. Además, aún no había afrancesado completamente su nombre. Sin embargo, Eugene, por la familiaridad de su vida anterior, lo llamaba frecuentemente Napoleón. Napoleón también era bastante indulgente con Eugene, aún un niño, y le devolvía las sonrisas. Aunque no solo con los niños, Napoleón era generalmente indulgente con quienes lo rodeaban. Pero solo en aspectos burgueses, que no le causaran pérdidas. Este genio petulante pero indulgente con los niños preguntó: «Entonces, ¿quieres proponer una operación?» «Sí. Se llama Operación Marie-Louise». «¿Qué nombre más extraño? ¿Será mi imaginación o suena como los nombres de la ex-reina y el rey muerto?» Eugene respondió descaradamente: «Es su imaginación, porque es el nombre de un barco en este puerto». Era una mentira, por supuesto. No había ningún barco llamado Marie-Louise entre los navíos de la flota mediterránea en el puerto de Toulon, fuera o no un navío de línea. ¿De dónde venía entonces este nombre? Era el nombre de la futura emperatriz del Imperio francés, Marie-Louise, que apenas tendría 2 años en la historia original. Así que el nombre de la operación era una broma personal de Eugene. Napoleón, sin saberlo, asintió. Cuando lo capturemos, habrá que cambiarle el nombre. Algo como Jacobino o Viva la República. Hagamos eso. Aunque primero tenemos que apoderarnos de los barcos que ni siquiera han salido al mar. Realmente podrás hacerlo. De repente, la mirada de Napoleón se volvió seria. Una operación no es un juego. Las balas no esquivan a los niños. Y ni hablar de las balas de cañón. Eugene ya lo había experimentado nada más llegar al campo de batalla. Después de todo, el 4º regimiento que intentaba unirse al ejército de asedio de Toulon como refuerzo había sido literalmente destrozado. Pero así como sobrevivió entonces, Eugene confiaba en sobrevivir esta vez también. El problema no era sobrevivir. Era si podría hacer que esta operación tuviera éxito. Aunque Eugene sabía algo que los demás no. Al final,
Napoleón tendría éxito en la fase final de la operación de Toulon. Eugene desplegó suavemente el mapa sobre la mesa y respondió. La colina del Cairo en manos del enemigo, que nuestro ejército llama en clave Petit Gibraltar. Y bien. Hoy usted, coronel, junto con los generales, lanzará un asalto tras el ataque general, ¿verdad? El comandante Dugommier, el comandante de las fuerzas de apoyo La Poipe, y el ataque general de Napoleón. Caería una lluvia de fuego cruzado y finalmente la línea defensiva se rompería. La razón decisiva era que O'Hara, capturado como prisionero, había revelado fácilmente los puntos débiles de las posiciones. En ese aspecto, Eugene ya había logrado un mérito considerable. Pero esto no era nada comparado con participar en la toma de Toulon. Sobre todo, ¿no era esta una batalla que definitivamente tendrían éxito? Eugene señaló el Petit Gibraltar, es decir, el promontorio llamado Pequeño Gibraltar. Si esa operación tiene éxito, definitivamente se creará una brecha. Por eso quiero infiltrarme confiando completamente en usted, coronel. Esta era la fortaleza de la colina del Cairo donde Carteaux había fracasado inicialmente. Si la conquistaban, podrían bombardear hasta el centro de Toulon. Además, la flota estacionada en Toulon quedaría dentro del alcance de la artillería. En otras palabras, la flota combinada británica y española quedaría atrapada como en una ratonera. Y entonces el Comando Especial, liderado por Eugene, entraría en el centro de Toulon. Este era el núcleo del plan de Eugene. Por supuesto, además del éxito de la operación de Napoleón, Eugene tenía otra razón para confiar. No iría solo. Marceau iría con él. El hombre que en la historia original ganaría méritos en los campos de batalla de la Vendée y el Rin con su inquebrantable determinación. Pero Napoleón, que desconocía esto, frunció el ceño. Probablemente porque parecía que el joven Eugene estaba arriesgando su vida. Y por él, además. ¿Confías en mí? Sí. Creo que usted vencerá. Si hay una razón para que esta operación tenga éxito, es únicamente por usted, coronel. ¿Por qué confías en mí? ¿Qué he demostrado? Esta es mi primera operación a gran escala. Hacia un Napoleón cuyas manos temblaban ligeramente, Eugene exclamó con firmeza. ¿Qué tiene esto de gran escala? Usted es alguien destinado a controlar con una sola mano el frente del Rin en el norte y el frente italiano en el sur. Para alguien que conocía la historia original, esto era obviamente cierto. Pero ahora no era obvio ni siquiera para el propio Napoleón. Todavía un joven oficial de 24 años, un soldado que quería caballería en la academia militar pero fue empujado a artillería, una ambición que ni siquiera su Córcega natal había aceptado. Una vida marcada por fracasos sucesivos. Aún pobre, desconocido y sin verdaderos logros. Y ahora este niño frente al decía que confiaba en él. El hijo de aquella mujer que había cautivado a Napoleón. Este, caballero de la princesa, que se había hecho famoso por salvar a la reina en París. De repente, Napoleón alzó la cabeza. ¡Ah! El mundo no me reconoce, pero este pequeño sí. Con los ojos enrojecidos, como si apenas pudiera contener las lágrimas. Eugene parpadeó sorprendido por un momento. Napoleón miró fijamente a Eugene. Bien. Entonces yo también debo confiar en ti, Monsieur Beauharnais. No, Eugene. Sí, coronel Napoleón. Autorizo la operación. Infiltrate con todas tus fuerzas y protege la gran flota de Francia. Eugene realizó un enérgico saludo militar. Sin falta pondré a Marie-Louise en sus manos, coronel. Por supuesto, esta era una broma que solo Eugene entendía por ahora. Sin embargo, toda operación es completamente diferente en el plan y en la ejecución. ¡Boom! El estruendo de los proyectiles era ensordecedor. Comparable al bombardeo sorpresa que Eugene experimentó cuando entró por primera vez en Toulon. La diferencia era que entonces estaban del lado que recibía los impactos. Ahora estaban en el lado opuesto. Solo que este lado que disparaba no era el ejército francés, sino el británico. Es decir, el Comando Especial, liderado por Eugene, ya se había infiltrado hasta las afueras de Toulon. Por el oeste, el ejército principal del general Dugommier cargaba. Por el este, las fuerzas de apoyo del general La Poipe atravesaban la línea defensiva. Por el sur, Napoleón atacaba el Petit Gibraltar con la artillería bajo el mando de Marmont y avanzaba personalmente. Literalmente, un ataque desde tres frentes. Ni los británicos, ni los españoles, ni los realistas podían reaccionar. Aprovechando este momento, los 100 hombres del Comando Especial de Eugene se habían infiltrado. Era solo una compañía, pero el mando era bastante competente. Era el grupo de asalto que había capturado a O'Hara hace una semana, con Marceau al frente. Por supuesto, siempre hay quien se queja a pesar de todo. El sargento Hippolyte gritó en voz baja,
casi como un chillido. Malditos sean todos. Malditos cañones. Dios mío, ¿es esto el fuego cruzado del que hablabas? ¿Qué fuego cruzado ni qué nada? Ni siquiera hay ametralladoras. ¿Qué? ¿De qué hablas ahora? ¡Ay! Una bala de cañón me va a reventar las pelotas. ¡Socorro! Todos compartían el mismo miedo al fuego de la artillería británica. Los 100 soldados de infantería apretaban los dientes mientras aferraban sus mosquetes. Ahora la batería disparaba hacia la distancia. ¿Qué pasaría si esa batería notara la compañía de Eugene y apuntara hacia ellos? Literalmente quedarían hechos pedazos. En ese momento, Eugene se puso al frente y gritó: «Cállense y síganme. Soldados. Si me siguen, todos sobrevivirán». Por supuesto, Eugene era el más joven de todos. El ejército se mueve siguiendo a su comandante. Los soldados que temían al bombardeo apretaron los dientes. «Si ese mocoso va, vamos». Los soldados gritaron al unísono y siguieron a Eugene. Entre ellos, había una cara que, aunque no mostraba miedo alguno, estaba llena de descontento. Era el sargento Andoche Junot. «Maldita sea, ¿qué hago yo aquí? Debería estar junto al coronel. ¿Por qué tengo que hacer de niñera?» «No se queje tanto. Estar con Eugene garantiza méritos militares, sargento Junot». «Oiga, capitán Marceau, ¿en qué se basa para seguir a ese mocoso?» En ese momento, Marceau habló con una seriedad inusual. «La guerra es una especie de apuesta, sargento Junot». «Ah, sí. Porque no se puede conocer el resultado. Hay que apostarlo todo, poniendo la vida como garantía, en una batalla de resultado incierto». Pero el pequeño Eugene nunca ha perdido una apuesta. La mirada de Marceau se dirigió hacia Eugene. Una mirada llena de confianza. «Incluso en este campo de batalla cubierto de humo de pólvora. Ganaremos esta apuesta también. Además, si no ganamos, ¿qué más nos queda sino morir?» François Marceau era tan valiente como Junot. En la historia original, moriría combatiendo en primera línea en el frente del Rin, a causa de sus heridas. Y ahora, después de haber visto a Eugene ganar repetidamente en estas decisiones arriesgadas como apuestas, no había razón para temer. De todos modos, si perdían morirían y si ganaban se convertirían en héroes. Esa es la guerra. Por supuesto, para Junot esto era exasperante. «Maldición, tener que confiar mi vida a unos locos por las apuestas. Ya veremos si no tienen éxito». Marceau sonrió levemente y siguió de cerca a Eugene. Ya pronto, Toulon. Esto era el interior de Toulon, una fortaleza en forma de estrella. Por suerte, hasta aquí, estamos intactos. Hippolyte exhaló un suspiro. La compañía de Eugene se había infiltrado dentro de la fortaleza estrellada de Toulon. En este momento, el bloqueo no era completo. Durante el asedio, había un constante ir y venir de tropas británicas, realistas y el ejército español que había venido como refuerzo. Se podía ver el muelle, el interior del puerto de Toulon al otro lado. De repente, Eugene levantó el puño. «¡Alto!». Ante la repentina orden de detenerse, Hippolyte, Junot y Tournet gritaron exasperados. «¿Qué pasa? ¿Por qué justo aquí? Dios mío, no vamos a morir todos así. El enemigo está justo delante». Pero Eugene observó calmadamente los alrededores. En el puerto solo se veían enormes barcos anclados, sin señales de presencia humana. Aunque parecía una trampa, la realidad era diferente. Toulon tiene 2 puertos donde pueden entrar barcos. Este y oeste. La flota británica estaba estacionada en el puerto este para facilitar su escape. Y pronto, cuando la colina del Cairo fuera tomada, comenzaría la fase final del asedio de Toulon. Eugene le dijo a Marceau: «Sidney Smith va a moverse». «¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Un comandante británico?» «Un prometedor oficial naval británico con título de caballero sueco. Es información obtenida a través del señor Barin. Pero eso no es lo importante». Eugene señaló al frente con su pistola. «Ese hombre pronto movilizará a los guardias y a los habitantes realistas para quemar el arsenal y esa flota. Esto es seguro». El problema era que ese arsenal contenía pólvora. Y aquí la flota británica usaría una táctica típica del siglo XVIII. Los Hulks, o traducido, barcos de fuego, una táctica de combate. Una táctica que consistía en cargar barcos viejos e inservibles con pólvora, incendiarlos y enviarlos contra las líneas enemigas. Una táctica que parecería propia de la batalla del acantilado rojo de los Tres Reinos, pero que la Marina británica usaba frecuentemente a finales del siglo XVIII. Y esa táctica de barcos incendiarios se desplegaría aquí, contra la flota mediterránea francesa. Marceau abrió mucho los ojos.
Entonces, la razón por la que estamos aquí. En ese momento se escucharon ruidos de tropas marchando desde el este. Track, track, track. Eran fuerzas combinadas de tropas británicas, realistas y hasta soldados españoles. Pero no eran tropas de élite. Naturalmente, las fuerzas principales estaban combatiendo contra los otros ejércitos franceses que atacaban desde 3 frentes. Sin embargo, serían ellos quienes destruirían la flota que en el futuro se convertiría en la Armada Francesa. Eugene cargó su pistola. Todos, carguen. Los mosquetes eran de carga frontal. No eran muy rápidos de cargar. Mientras los soldados cargaban apresuradamente, Eugene dio rápidamente las órdenes. Formación en 3 filas. Fuego por turnos. Cuando se acaben las balas, cargamos. Había una razón por la que las órdenes se ejecutaban en este momento. Era porque Eugene había traído oficiales y suboficiales competentes, Marceau, Tournet y Junot. Cuando ellos dieron el ejemplo, los soldados también cargaron sus mosquetes. ¡Clac! De repente, empezaron a aparecer los británicos. ¡Abran fuego! Se desató una descarga coordinada. En el centro de Toulon, en medio del puerto. Era el momento en que comenzaba el tiroteo entre la compañía de Eugene y el destacamento británico de destrucción de la flota. Capítulo 29. Originalmente, Toulon era la base de la flota más poderosa de Francia, la flota del Mediterráneo. Hoy esa flota desaparecerá en la historia. William Sidney Smith, capitán de la Reserva Naval Británica, sonrió con malicia. En realidad, Gran Bretaña no podía controlar Toulon. Pero si destruían esa flota, la supremacía naval británica quedaría perfectamente asegurada. Solo por eso valía la pena que Sidney estuviera aquí. De repente, Sidney se volvió hacia sus subordinados. ¿Están todos preparados? Sí. Bien, avancemos. Las tropas de Sidney aquí no eran solo británicos. Había realistas franceses, marineros españoles y soldados del Reino de Nápoles. ¿Por qué? La razón era simple. Porque la casa real del Reino de Nápoles era la Casa de Borbón. Es decir, eran parientes del recién fallecido rey francés, Luis XVI. Sidney se volvió hacia el comandante que dirigía a los marineros españoles y soldados napolitanos y gritó: empezando por ese arsenal, quemaremos todo el puerto, Pedro Cotiella. Pedro Cotiella era un oficial subordinado del almirante de la flota española, Juan de Lángara. La razón por la que la flota española comandaba a los soldados napolitanos también era simple. La Casa Real Española también era Borbón, y por tanto, pariente de la Casa Real Napolitana. Aquí surgía un problema. España, y de hecho el almirante Lángara, habían sido enemigos de la Marina Británica apenas hace 10 años. Porque entonces la Casa de Borbón francesa aún estaba intacta. El almirante Lángara, en particular, había sido capturado por la flota británica y mantenido como prisionero. Esta era una de las razones por las que Inglaterra y España no pudieron hacer frente eficazmente a la presión de Napoleón durante el asedio de Toulon. Sin embargo, hoy Cotiella se mostraba cooperativo. Mientras el enemigo no haya penetrado las murallas, tenemos tiempo, capitán de la Reserva Sidney. Como decía Cotiella, en realidad el comandante británico Sidney no estaba en servicio activo, sino en la reserva. Cuando la Marina Británica redujo sus fuerzas en tiempos de paz, fue invitado a servir en Suecia. En 1790, una pequeña disputa fronteriza entre Suecia y Rusia se convirtió en un conflicto armado. En ese momento, Sidney sirvió como principal asesor naval en la Marina Real Sueca. Como resultado, la Armada rusa perdió 64 barcos mientras que Suecia solo perdió 4. La batalla de Svensksund. Aunque fue una pequeña batalla local, la reputación de Sidney era notable. Era también la razón por la que Cotiella, un capitán español en servicio activo, lo seguía sin protestar. Pero Sidney negó con la cabeza. No. Debemos apresurarnos. ¿Por qué? Las murallas no son el problema. El enemigo está apuntando al Little Gibraltar. La mirada de Sidney se dirigió más allá del mar, hacia el promontorio. Allí estaba la colina del Cairo y el extendido Little Gibraltar. La posición estratégica que Carteaux había intentado tomar sin éxito. Pero ahora quien atacaba este lugar no era otro que Napoleón. Napoleón no solo era excelente en táctica, sino que su especialidad era la artillería. Si tomaban este lugar, podrían disparar directamente al centro de la ciudad. De un solo golpe, sería posible un fuego cruzado sobre la ciudad. Cotiella frunció el ceño. ¿Será posible que caiga ese promontorio de Gibraltar? ¿No lo vio en el frente hace un momento? La fortaleza ya no puede soportar más el fuego de artillería. Los disparos desde Little Gibraltar ya han comenzado. Por tanto, incluso pensando en el futuro,
Debemos decidir la batalla aquí donde está toda la flota francesa. Parece que nos han descubierto. De repente, llegó fuego de artillería desde el promontorio de Gibraltar. ¡Boom! Sidney, que se había encogido por un momento, sonrió con suficiencia. HMPH, no pueden acertar. Como esperaba, solo han tomado hasta el límite del alcance. ¡Qué alivio! Si sí se acercan más, será peligroso. Pronto, el capitán Charles Aré traerá los barcos Hulk. Con ese poder de fuego podremos quemar toda la flota aquí. Es decir, se llevaría a cabo el ataque con barcos de fuego. Era una época en que los barcos aún se construían de madera, no de hierro. Una vez que un Hulk lleno de pólvora impactara, el barco difícilmente podría resistir. Por eso, el objetivo de las tropas de Sidney era prepararse para incendiar hasta entonces. Cottiella asintió y preguntó: «Bien. Entonces, ¿cuándo llegará el capitán Charles Aré?» Sidney sacó su reloj de bolsillo y exclamó: «Ya mismo». En ese momento, comenzó una lluvia de balas más rápida que los barcos. ¡Van! A finales del siglo XVIII, los mosquetes tenían baja precisión y, por supuesto, no podían disparar en ráfaga. Sin embargo, disparando por turnos en 3 filas, podían lograr un ritmo de fuego bastante rápido. Sobre todo, el factor sorpresa fue decisivo. Como era de esperar, los británicos entraron en pánico. ¡Ah! Di disparos. Esta es nuestra zona ocupada. ¿Cuándo diablos penetraron los franceses hasta aquí? Cúbranse. Debemos retroceder. Toulon ni siquiera era territorio británico originalmente. Además, Gran Bretaña no había declarado formalmente la guerra a Francia. Los realistas habían tomado Toulon primero, y la flota británica solo había venido a apoyarlos. Naturalmente, la voluntad de lucha de las tropas británicas no era muy fuerte. Sin embargo, Sidney, que había experimentado innumerables batallas reales en Suecia, pronto gritó con calma: «Reaccionen. Esto aún es territorio realista. Formen filas». En ese momento, una bala atravesó el pecho de Sidney. Pecho derecho, no el corazón. Pero claramente era una herida grave. Hasta el momento en que cayó, Sidney no supo que la bala que lo hirió era de pistola. Sidney cayó. Al mismo tiempo, la moral de combate del grupo de asalto británico, incluido Cottiella, se quebró. Cottiella, los británicos, españoles y soldados napolitanos gritaron al unísono: «Dios mío, el capitán Sidney Smith ha caído. Retirada. Rápido, fuera del puerto. La operación ha fracasado. 300 hombres. El triple que la compañía de Eugene». Sin embargo, las tropas de Sidney, con su moral, voluntad de lucha y comandante quebrados, se retiraron en masa. En ese momento, Hippolyte, que disparaba desde el lado opuesto, gritó: «Lo logramos. Se están retirando». «Todavía no». ¿Qué? Eugene frunció el ceño y señaló hacia fuera del puerto. «Vienen los barcos incendiarios enemigos». Finalmente, los Hulks que Sidney esperaba estaban llegando. Hulks, o barcos de fuego. Barcos a punto de ser desechados, cargados con pólvora y materiales inflamables, enviados como bombas flotantes. En el puerto de Toulon no había medios para detener los barcos incendiarios. La compañía de Eugene era toda del ejército de tierra. Marceau preguntó ansiosamente: «¿Qué hacemos?». Aún había 24 navíos de línea flotando en el puerto de Toulon. La flota del Mediterráneo. Prácticamente toda la fuerza naval de Francia, su flota más élite. Si esa flota ardía, Francia quedaría en gran desventaja en el mar en el futuro. No podían simplemente rendirse porque Inglaterra fuera más fuerte en el mar. Tenían que decidir algo aquí. De lo contrario, Eugene no tendría razón para estar aquí. Eugene miraba desesperadamente los barcos incendiarios cuando sus ojos se abrieron de golpe. «Necesitamos un barco viejo, no, un bote». «¿Qué?». «Los Hulks están hechos especialmente inflamables para el ataque incendiario. Si enviamos primero un barco encendido desde nuestro lado». En ese momento, alguien corrió como una flecha hacia el puerto y gritó: «Aquí hay un bote, Eugene». Era Junot, el soldado que era puro coraje. Había corrido sin pensar que podría haber enemigos. Sin tiempo para admirar su audacia, Eugene saltó: «Yo lo incendiaré». «Espera, es peligroso». «No hay opción». «Hippolyte, empuja el bote». Eugene tomó una antorcha de un poste cercano y subió al bote. Hippolyte empujó el bote por reflejo. Solo después de empujarlo, Hippolyte abrió la boca de par en par. Se dio cuenta de lo que había hecho.
Había sido un accidente por estar demasiado acostumbrado a obedecer las órdenes de Eugene. Eugene. Pero Eugene tenía un plan. Todavía no saben que su operación ya ha fracasado. Este bote era originalmente de la flota británica. Por eso Eugene tenía un accesorio apropiado. Una bandera. Era la Union Jack, la bandera del Imperio Británico. Eugene miró hacia los barcos incendiarios, sosteniendo la antorcha en una mano y la bandera en la otra. El bote se acercaba a los barcos incendiarios. Solo un poco más. En el momento en que el bote estaba a punto de encontrarse con el barco incendiario. Ahora. Cuando apareció el aviso que Eugene esperaba, lanzó la antorcha y saltó al mar. Splash. Inmediatamente después, el bote en llamas chocó contra el barco incendiario. En ese momento, el barco incendiario comenzó a arder. La pólvora se encendió primero. ¡Boom! La explosión decoró espectacularmente el exterior del puerto de Toulon. Sin embargo, fue una explosión demasiado lejana para alcanzar a la flota mediterránea dentro del muelle. Junot, Marceau e Hippolyte gritaron de júbilo antes de gritar de pánico. «Lo logramos. Explotó. Es un éxito». «Espera, ¿dónde está Eugene?» Eugene». En ese momento, se alzó una bandera Union Jack británica fuera del muelle. Eugene flotaba en el agua, jadeando. Por fin se había conquistado la fortaleza que había sido un dolor de cabeza durante 3 meses. Nos retiramos. Era la fortaleza Mulgrave, llamada Mulgrave en francés. Los británicos la habían ocupado y los franceses habían luchado desesperadamente por tomarla. Finalmente había caído en manos de Napoleón. Pero entonces Napoleón dio una orden inesperada. Marmont, que acababa de instalar cañones en la batería y estaba dando órdenes de fuego a la artillería, corrió hacia él. «Mi coronel, ¿por qué de repente?» «Toulon. Debemos ir allí». «¿Qué dice? Con solo disparar desde aquí ya ha cumplido su misión». Pero Napoleón negó con la cabeza. «De ninguna manera, hay un muchacho que confía en mí esperando en Toulon». El ataque del ejército francés desde 3 frentes sobre Toulon había tenido éxito. Dugommier, avanzando desde el oeste, había roto las principales fuerzas enemigas realistas. La Poipe, atacando desde el este, había dispersado a los 10.000 refuerzos enviados desde Nápoles y había tomado las alturas de Farón. Sobre todo, se había conquistado el Petit Gibraltar con la estratégica colina del Cairo. Ahora las flotas británica y española que defendían Toulon se retiraban en desbandada. Británicos, españoles, napolitanos. Era un caos con algunos ciudadanos realistas también huyendo. Gracias a esto, las líneas defensivas estaban rotas por todas partes y se podía cargar hacia Toulon sin oposición. Aún así, Napoleón estaba ansioso. Debería haberlo detenido. Era el plan de un niño, especialmente uno sin educación militar formal. Había enviado a un oficial falso, apenas un niño que solo era bueno apostando y era inteligente, con un comando especial. Napoleón solo se dio cuenta de lo temerario que había sido después de tomar la fortaleza Mulgrave. Desafortunadamente, Napoleón no tenía caballería y el avance de la infantería era más lento de lo esperado. «Eugene, ¿dónde estás, genio del juego?» Apenas cuando estaba a punto de amanecer, Napoleón finalmente entró en Toulon. Si hubiera fallado, ya estaría muerto. Justo cuando Napoleón se recriminaba que quizás había llegado demasiado tarde, vio a lo lejos una compañía en estado caótico. Al frente, un muchacho se acercaba caminando con una bandera. «Aquí estoy, mi coronel». Napoleón se detuvo y miró la bandera que el muchacho le ofrecía. «Le entrego esta Union Jack». Eugene sonreía levemente. Era la Union Jack, la bandera de Inglaterra. La bandera es el símbolo de una nación, y que te arrebaten tu bandera significa la derrota de ese país. Con una emoción indescriptible, Napoleón tomó la bandera y abrió mucho los ojos. Ahora, el joven Eugene que estaba frente a él ya no era un soldado falso. Napoleón se dio cuenta de que debía tratar a Eugene como un verdadero soldado. Levantando la bandera, Napoleón habló solemnemente. «Felicitaciones por convertirte en el primer portaestandarte en llegar a Toulon, joven soldado». En ese momento, Eugene se convirtió en un soldado de Napoleón. Se había convertido en parte de la leyenda de Toulon. Era la Pascua de abril de 1793, el día que cayó Toulon. Capítulo 30. Siempre hay un ganador, y todos los demás se convierten en perdedores. Abril de 1793. Era Pascua, pero el ejército revolucionario estaba entregando muerte. Actualmente, el ejército francés estaba dividido en 2, el ejército regular y la milicia, incluida la Guardia Nacional. Sin embargo, era difícil desplegar milicias en verdaderos campos de batalla como Toulon. Al final,
Las unidades regulares que existían desde la monarquía se habían transformado en el ejército revolucionario, llenándose con soldados reclutados forzosamente. Como la mayoría de los novatos, para todo el ejército revolucionario de asedio de Toulon esta era su primera guerra. Como era su primera experiencia con la muerte, los revolucionarios estaban sedientos de sangre, especialmente contra el enemigo, contra el que habían estado luchando hasta ayer. Aunque claramente eran todos franceses. Captúrenlos. Saquen a todos los contrarrevolucionarios. Maten a los realistas. Aquí no debe quedar nadie vivo. Sangre por sangre. Solo con sangre se puede lavar la deshonra de Toulon. Por toda Toulon, los ciudadanos eran arrastrados. Exrealistas, burgueses moderados, pro-británicos. A veces incluso partidarios de la revolución eran arrestados por no haber mostrado una actitud clara durante la rebelión. Por supuesto, había quienes dirigían a los soldados al frente. Esta es una orden de la Convención Nacional. Stanislas Freron, Antoine-Christophe Salicetti, Paul Barras. Eran los representantes en misión, enviados desde París para supervisar todo el sur de Francia. Además, eran hombres que ya habían perpetrado masacres en Lyon, Burdeos y Marsella. Especialmente entre ellos, el diputado Freron rugía mientras corría hasta la escena. La paz solo es posible eliminando a los traidores. Captúrenlos a todos, sin dejar ni uno. Por supuesto, no todos participaban en esta procesión de locura. Especialmente los revolucionarios que habían librado las batallas más feroces estaban descansando, agotados. Uno de ellos, el sargento Hippolyte, observando esto desde el puerto, refunfuñó. Vaya, los generales no están armando alboroto. ¿Por qué los diputados están tan alborotados? Los políticos siempre van al frente en estas cosas. Pero lo gracioso es otra cosa. ¿Qué cosa? Eugene se burló mientras miraba a Freron pasar a lo lejos. Que todos esos de ahí son los mismos que gritaban por la libertad, la igualdad y la dignidad humana. En serio. Freron, Salicetti, Barras, todos eran por supuesto partidarios de la revolución. Especialmente Freron había trabajado en la prensa junto a Desmoulins, el abogado amigo de Robespierre. Como hijo del principal periodista de la época, Elie, de hecho provenía de una familia realista. Pero cuando el rey provocó el incidente de la fuga a Varennes, fue uno de los primeros en abogar por su ejecución. Ahora Freron, como diputado enviado por la Convención Nacional, estaba ejecutando contrarrevolucionarios. Es lo que intentaba hacer ahora en Toulon. Sería bastante irónico que en el futuro Freron abogara por la libertad ilimitada de prensa. Justo cuando Eugene estaba pensando en esto, el más pragmático Hippolyte lo sacó de sus pensamientos. ¿Entonces debemos dejarlos morir así? Da un poco de lástima, ¿no? Bueno, si hubiéramos perdido, no estaríamos nosotros en su lugar. Ah, ¿tú crees? En ese momento, una niña pequeña corrió hacia un hombre que era arrastrado atado con cuerdas. Papá. Era una niña muy pequeña. Antes de que los soldados pudieran detenerla, la niña se aferró al hombre. Probablemente quería salvar a su padre que estaba siendo arrastrado. La niña gritó llorando a los soldados. No se lleven a papá. Malvados. ¿Qué hace esta mocosa? Llévenla también a la plaza. Papá. Ah. Los soldados agarraron a la niña. Era la columna que se dirigía a la plaza de Toulon. Era obvio lo que sucedería en la plaza. Serían detenidos, sometidos a un juicio sumario y ejecutados. ¿Pero qué crimen contrarrevolucionario había cometido esa niña? Eugene frunció el ceño y dio un paso adelante. Oigan, están siendo demasiado rudos. Pero el soldado que vio a Eugene le apuntó con su arma. ¿Y tú quién eres? ¿Ese uniforme? ¿De dónde lo has robado? Oye, te estás pasando. Este es el subteniente. Y yo soy el sargento Hippolyte. ¿Qué? ¿Este niño es subteniente? Oh. De repente, el soldado abrió la boca de par en par y gritó. El abanderado niño. El captor del Marie-Louise, la llama del infierno. Un apodo bastante extraño. Al parecer, sin que Eugene lo supiera, se habían difundido rumores exagerados entre las tropas de asedio. Además, ¿no era el Marie-Louise un barco que ni siquiera existía? Pero en momentos como este, incluso la mala fama podía ser útil. Eugene, el soldado que había sido el primero en entrar en Toulon y había capturado la Union Jack, levantó el mentón. ¿Me conoces? Ah, sí, mi subteniente. Lo siento. Pero tenemos órdenes estrictas de los representantes en misión. Representantes en misión, ¿Quién está al mando aquí? Creo que al menos deberían soltar a la niña. En ese momento, déjalo,
joven abanderado. No es asunto en el que debas intervenir. Eugene se detuvo cuando iba a enfadarse, porque Napoleón estaba de pie detrás de él. Con rostro cansado, Napoleón negaba con la cabeza. Aunque silencioso, su mensaje era claro. No te metas. Eugene lo sabía. En estos feroces tiempos revolucionarios, intentar salvar imprudentemente a otros te llevaba a la muerte. Pero ¿qué crimen había cometido esta niña? Finalmente, sin poder contenerse, Eugene protestó. Mi coronel. Pero están llevando a cabo una masacre sin juicio. ¿Y además se están llevando a esa niña? ¿Qué crimen ha cometido? Escucha, joven abanderado. Esa es una decisión que corresponde a los comisarios de guerra del Comité de Salvación Pública y a los representantes en misión que tienen su autoridad delegada. No es decisión de los militares. Pero... En ese momento se oyó un sonido metálico. Eugene y Napoleón se volvieron sorprendidos. Las armas de esta época eran difíciles de disparar sin una considerable preparación. Por eso los disparos accidentales eran raros. En cambio, el fusil mismo, siendo una pieza de metal, se usaba como arma. La niña que hasta hace un momento intentaba salvar a su papá, yacía sangrando. Frente a ella, el soldado sosteniendo el fusil ensangrentado se retorcía nervioso mientras se excusaba. No, no. Es que se me abalanzó de repente. Hippolyte corrió rápidamente a examinar a la niña y asintió. Solo estaba inconsciente por el golpe, no muerta. Eugene suspiró aliviado y luego se volvió hacia Napoleón, mirándolo fijamente. Debo ver al responsable máximo, mi coronel. Esta vez ni siquiera Napoleón pudo detener a Eugene. Los representantes en misión eran enviados por la Convención Nacional para supervisar al ejército y las zonas rebeldes. Ya serían temibles siendo simples supervisores, pero tenían poder real. Específicamente, tenían autoridad sobre el personal militar en su área asignada. De hecho, el mismo Napoleón había sido nombrado jefe de Estado Mayor por recomendación de Salicetti y aprobación de Auguste. Estos representantes solían ser en su mayoría extremistas. ¿Por qué? Porque eran elegidos y enviados así por la Convención Nacional, especialmente por Robespierre. Uno de ellos, Barras, vociferaba en el ayuntamiento de Toulon. Hay que matarlos a todos. Solo así se someterá Marsella. Y los realistas nunca más se levantarán. Esta es la voluntad del Comité de Salvación Pública. Era irónico pensar en lo que Barras haría en la historia original. Después de todo, sería él quien destruiría el Comité de Salvación Pública. Pero en abril de 1793, Barras era un férreo partidario del comité. También estaba a la vanguardia de la purga de Toulon, que hasta hace poco había estado controlada por realistas, contrarrevolucionarios y comerciantes pro-británicos. Aunque no era tan cruel como Fréron, que iba personalmente a presenciar las masacres. Aún así, era cierto que la línea dura de Barras ya había provocado masacres por todo el sur de Francia. Auguste, sudando frío, sentado en la sala principal del ayuntamiento, replicó: Monsieur Barras, ¿no deberíamos al menos realizar juicios? ¿Qué juicios? ¿Acaso ellos siguieron procedimientos legales para su rebelión? No, pero aún así, nuestra república es un estado de derecho. En ese momento, Fréron, que escuchaba al lado, gritó: Si no matamos a los rebeldes hoy, moriremos nosotros. Monsieur Robespierre. Robespierre. Era el apellido de Auguste, pero también un nombre que simbolizaba a una sola persona. Maximilien de Robespierre, el hermano de Auguste. Para Auguste, que prácticamente idolatraba a su hermano, era como una orden que no podía rechazar. Además, las palabras de Fréron no estaban completamente equivocadas. Por toda Francia se sucedían levantamientos contra la revolución, levantamientos contra revolucionarios. Y detrás de estos levantamientos siempre había apoyo de Austria o Inglaterra. Es decir, las rebeliones tenían conexiones con potencias extranjeras. Naturalmente, si no se suprimían estas rebeliones, las fuerzas extranjeras podrían derrocar la revolución. Además, ¿no estaba el propio hermano de Auguste, Robespierre, ejecutando a los traidores? Viendo a Auguste tenso e inmóvil, Barras intervino de nuevo. Piénselo bien. En ese momento, se vio entrar a un muchacho y un joven soldado. Eugene e Hippolyte habían entrado en la sala principal del ayuntamiento de Toulon. Los ojos de Barras brillaron. Viendo esto, Auguste chasqueó la lengua. Parecía que el mal hábito de Barras se había activado de nuevo. Eugene, sin darse cuenta de esto, saludó cortésmente. Buenos días, Monsieur Barras y Monsieur Fréron. Ah, Monsieur Robespierre también está aquí. Oh, qué muchacho tan apuesto. ¿Tu nombre? Eugene de Beauharnais,
Monsieur Barras. Actualmente sirvo como subteniente en el 4º regimiento de la guarnición de Toulon. De repente, Barras entrecerró los ojos y se relamió los labios. Oh. Así que tú eres el joven abanderado. No sabía que eras tan boni, tan apuesto. Debemos vernos a solas después. Barras acarició suavemente el hombro de Eugene con ojos brillantes antes de salir. Era un toque tan similar a una caricia que resultaba muy inquietante. Por el contrario, Freron miró a Eugene con ojos fríos y salió sin decir palabra. Junto a Eugene, que fruncía el ceño, Hippolyte susurró con los ojos muy abiertos. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué te mira de esa manera tan desagradable? Es porque es homosexual, no, bisexual. O sería más preciso decir pedófilo. ¿Qué? Santo cielo. Mantengámonos absolutamente alejados de él. Aunque ambos hablaron en voz baja, Auguste tenía buen oído. Que un representante de la revolución tuviera tales preferencias sexuales era naturalmente un escándalo. ¿Cómo era posible que el rumor se hubiera extendido tanto que hasta Eugene, el genio financiero, pero aún un niño, lo supiera? Auguste sonrió amargamente y se dirigió a Eugene. Este es el amigo que ama a las niñas. El caballero de la princesa. ¿Has venido a verme? Era cierto. Auguste conocía a Eugene. Porque era el niño que había frustrado el plan de ejecución de la reina de su más respetado hermano Robespierre. Y también era el joven soldado que preocupaba especialmente a Robespierre. Eugene sonrió levemente, recordando a los dos representantes que acababan de salir. Barras y Freron. Los ejecutores del sur de Francia. Y pervertidos sexuales. Resulta que el famoso reaccionario Barras era en realidad bisexual. Tanto que incluso había especulaciones de que en la historia original elegiría a Napoleón por su apariencia. Ni hablar de cómo babeaba por los muchachos guapos. Por otro lado, Freron amaba a las niñas bonitas. En la historia original, la mujer que Freron más perseguía era Pauline, la hermana menor de Napoleón, que ahora tenía 13 años. Y ambos serán protagonistas de la reacción. Quizás la revolución estaba destinada a ser arruinada por pervertidos. Sin embargo, Eugene no había venido a ver a los dos pervertidos, sino a una persona normal. Eugene miró a Auguste, el bondadoso hermano del extremista, y dijo: Monsieur Robespierre, nos conocimos antes. En la oficina de su hermano. Llámame Auguste. Jeje, cuando dejaste París eras apenas un niño. Y ahora ya eres todo un soldado. Gracias. Es gracias a su cuidado. Realmente. Mirando complacido a Eugene, que agradecía cortésmente, Auguste preguntó: Al verte bien, mi hermano se tranquilizará. Estaba bastante angustiado por enviar a un niño al campo de batalla. ¿Pero qué te trae por aquí? En realidad, ya fuera matar por perversión o matar por exceso de rectitud, matar era lo mismo. Era el mismo Robespierre que ya había matado a bastantes en París. Aunque al menos seguía un proceso judicial. Incluso con la reina, aunque fue un juicio injusto, se siguieron todos los procedimientos legales formales. Eugene había venido a ver a Auguste confiando en este punto. Me gustaría que lo salvara, Monsieur Auguste. ¿A quiénes? A los ciudadanos que están siendo arrastrados por la fuerza a la plaza de Toulon. Era exactamente lo contrario de lo que Barras y Freron acababan de exigir. Auguste esbozó una sonrisa amarga. Como si viera a Eugene como un niño ingenuo, Auguste explicó: Esas personas son todos exrealistas. Y quieres salvarlos. No todos lo serán. Y aunque algunos líderes pudieran merecerlo, masacrar simultáneamente a al menos 2000 personas es peligroso. Por lo que vi, había al menos ese número siendo arrastrados. 2000. No terminará ahí. Freron está elaborando personalmente la lista. Probablemente llegue a 6,000. Cuando Eugene abrió mucho los ojos, Auguste suspiró. A mí tampoco me entusiasma. Pero si no eliminamos a los realistas, ¿cómo evitaremos que vuelvan a rebelarse? Era lo que estaba por suceder en toda Francia. Para suprimir las rebeliones, matarían a los traidores. Resolverían los problemas matando. ¿Pero realmente acabaría todo así? La hoja de la guillotina finalmente se vuelve contra quien la blandió. Eugene volvió a abrir la boca que había mantenido cerrada. Piense en mí, Monsieur Auguste. ¿Qué quieres decir? Si lo analizamos, yo era un paje de la familia real, e incluso un realista entre realistas que corrió para salvar a la princesa. Mientras mencionaba estos hechos sumamente desfavorables, Eugene confesó: Pero, ¿no me he convertido en abanderado de la revolución? El realista de hoy se convierte en el republicano de mañana. Esa es la revolución. De hecho,
empezando por Freron, quien ahora lideraba las ejecuciones, era así. Su padre había sido un realista extremista que intentó enterrar al famoso ilustrado Voltaire. Ni hablar de Barras, que provenía de una familia de vizcondes. Aquellos que proclamaban lealtad al rey, ahora defendían la revolución a muerte. Así era la vida en tiempos de cambios drásticos. ¿Y qué decir entonces de los ciudadanos de Toulon? Auguste, que escuchaba el apasionado discurso de Eugene, frunció el ceño. Tienes razón. Pero no hay justificación. ¿Con qué pretexto? A Auguste tampoco le gustaría esta masacre. Sin embargo, los argumentos de Barras y Freron eran ortodoxos desde la perspectiva revolucionaria. Que la revolución solo podría tener éxito eliminando a los contrarrevolucionarios. ¿Dónde estaba la garantía de que los realistas no se rebelarían de nuevo inmediatamente? Eugene necesitaba algo, un golpe decisivo para convencer a Auguste. Fue entonces cuando podemos hacer reclutamiento forzoso. Un oficial joven muy apuesto acababa de entrar en la sala principal. Era Napoleón Bonaparte. Napoleón había intervenido para evitar la masacre en Toulon. Madame de Staël, quien más tarde sería expulsada de Francia por difamar a Napoleón, diría: es un hombre de baja estatura, pero con rostro como una escultura clásica. En realidad, no era tan bajo. El sistema métrico comenzó a ser introducido oficialmente por el gobierno revolucionario desde 1793. Según este estándar, medía aproximadamente 170 centímetros. A finales del siglo XVIII, era más alto que el promedio francés de 164 centímetros. Solo parecía bajo entre los nobles y soldados altos. La violencia solo puede resolverse con violencia, Monsieur Auguste. El joven de apariencia imponente y hermosa, Napoleón, hizo brillar sus ojos. Ya no era solo un joven oficial delgado. El conquistador de Toulon. Un general que había logrado méritos innegables al proteger la flota del Mediterráneo. Ya en París circulaban rumores llamándolo el Salvador del Mar. Especialmente Auguste, que había sido un lector impresionado por La Cena de Beaucaire. Auguste recibió a Napoleón con entusiasmo. Coronel Bonaparte. ¿O era Bonaparte? Llámeme Bonaparte, por favor. Es la forma francesa. Buena actitud. Pero, ¿qué es eso del reclutamiento? Napoleón era originalmente un noble corso que hablaba italiano. Además, su padre había sido un independentista corso, y él mismo había soñado con la independencia de Córcega. Por eso había insistido en la pronunciación italiana tanto de su nombre como de su apellido. Naturalmente, antes de los 24 años, era literalmente cercano a la impetuosidad de un adolescente. Ahora, convertido en héroe como oficial del ejército revolucionario francés. De hecho, Córcega, bajo el liderazgo de Paoli, había expulsado a la familia de Napoleón. Por eso, ahora empezaba a usar oficialmente el nombre francés, Napoleón Bonaparte. Napoleón, con la expresión seria, proclamó: reclutamiento forzoso. En particular, los oficiales militares retirados. La República necesita su experiencia, y no puede negarse. Se refiere a los prisioneros. Auguste y Napoleón intercambiaron miradas. Al darse cuenta de la intención, Auguste asintió. Entiendo. Los prisioneros son un castigo diferente al reclutamiento forzoso. Exacto. El castigo es muerte o servicio militar obligatorio. Es una opción clara. Eugene asintió vigorosamente. Si no queremos una masacre, esta es la única solución. La República necesita soldados experimentados. Sí. No hay mejor prueba de lealtad que servir a la República en el campo de batalla. ¿No es así, Monsieur Robespierre? Auguste observó detenidamente a Napoleón y Eugene. Estos dos jóvenes oficiales le estaban ofreciendo una salida. Una manera de evitar la masacre sin contradecir los principios revolucionarios. Napoleón habló con fuerza en francés, aún mezclado con su acento corso. Reclutaremos forzosamente a todos los elementos subversivos y los convertiremos en abanderados de la revolución. Miren a este muchacho. En ese momento, los ojos de Napoleón destellaron. ¿No es ahora un excelente soldado? Era una forma de hablar simple, pero cuyo significado todos podían entender. Eugene había saltado en medio del territorio enemigo siendo solo un muchacho. Evitó que la flota del Mediterráneo ardiera y derrotó al enemigo. Además, arrebató la Union Jack de la Marina Británica y la entregó al ejército revolucionario francés. Un muchacho que había sido realista pero se convirtió en un excelente soldado al entrar en el ejército. El ejemplo que los ciudadanos de Toulon deberían seguir ahora. En ese momento, Auguste también se exaltó y exclamó: «Bien. Esto te lo encargo a ti, General Bonaparte».
General. Es natural. Pronto llegarán noticias de París. Te ascenderán a general de brigada en reconocimiento a tus méritos. Napoleón, joven oficial de 24 años. Ahora se había convertido en general. Una posición, honor y logros que eran absolutamente inimaginables antes de la revolución. No es exagerado decir que la revolución forjó a Napoleón. Napoleón abrió mucho los ojos y luego sonrió. Entonces, mi primera operación como general será salvar a los ciudadanos de Toulon. Eugene abrió mucho los ojos y apretó el puño. Originalmente, 6.000 personas serían masacradas en Toulon. Pero en lugar de la masacre, los ciudadanos de Toulon fueron salvados, a cambio de ser reclutados forzosamente en el ejército. La historia había cambiado un poco más. Por supuesto, Auguste no era el único con poder de decisión en Toulon. ¿Quién se cree con derecho a salvar vidas por su cuenta? La residencia donde una vez se alojó el alcalde ahora se había convertido en alojamiento para los representantes en misión. Barras, sentado en la silla más lujosa, entornó los ojos. En cambio, Napoleón, vestido con un uniforme desgastado, levantó el mentón y respondió con dignidad. Es una orden de Monsieur Auguste Robespierre. Eso ya lo vi. Pero esto puede revertirse si llega una nueva orden de París. ¿Realmente piensa hacer eso, Monsieur Barras? Eugene, observando la escena desde detrás de Napoleón, pensó que era un enfrentamiento bastante peculiar. En la historia original, Napoleón ascendería bajo la protección de Barras. Aunque viéndolos ahora, parecía algo difícil. Sin embargo, viendo cómo Barras miraba codiciosamente el rostro de Napoleón, quizás no tanto. En ese momento, Fréron, el hombre de rostro frío que estaba junto a Barras, habló. Coronel Bonaparte, le ruego que lo reconsidere. Conozco a su familia y no quisiera pelear sin necesidad. Fréron era más diligente que Barras como representante en toda la región sur de Francia. En otras palabras, ya había arrasado todo el sur de Francia antes de llegar a Toulon. Entre esos lugares estaba Marsella, donde se había establecido la familia Bonaparte. Ya entonces había conocido a la familia Bonaparte en Marsella y forjado lazos. ¿Cuál era la razón? Fréron se esforzaba bastante en construir conexiones con los militares, especialmente considerando que el general François de la Poype, que había apoyado a las fuerzas de asedio de Toulon, era su cuñado. Por eso Fréron, aunque más cruel, era más conciliador que el arrogante Barras. Por supuesto, esto se aplicaba a los generales, no a los ciudadanos. Fréron añadió severamente. Pero, si no matamos a los contrarrevolucionarios, la revolución no podrá completarse. Esto es una verdad. Monsieur Fréron, por eso no estamos proponiendo simplemente dejarlos vivir. Entonces, Napoleón, aún obstinado, exclamó con tono intenso. Sangre por sangre. Ellos hicieron derramar sangre al ejército revolucionario. Por lo tanto, que paguen con sangre, convirtiéndose en soldados y matando contrarrevolucionarios. Una vez que Napoleón tomaba una decisión, rara vez la cambiaba. Quizás era una característica de su temperamento corso. Aunque esto no necesariamente significaba que asumiera bien la responsabilidad. En cualquier caso, tanto Barras como Fréron se sorprendieron ante las palabras de Napoleón. ¿Soldados? A primera vista parecía una buena solución, pero ¿no significaba poner armas en manos de personas en quienes no se podía confiar? Barras frunció el ceño y trató de objetar. Eso es peligroso, si se rebelan. En ese momento, la puerta de la residencia se abrió de golpe. ¡Van! Un grupo de soldados entró. Hasta aquí, señores diputados. Marceau, La Poype y, sobre todo, Dugommier entraron junto con los soldados. Aunque no apuntaban con sus armas, la sola presencia de los soldados creaba presión. Una especie de demostración de fuerza. Barras miró con rabia al comandante supremo de las fuerzas de asedio de Toulon, Jacques Dugommier. General Dugommier. ¿Qué significa esto? Sé muy bien que los diputados andan con la Guardia Nacional perpetrando masacres. Pero Toulon aún no está completamente sometida, y el comandante militar aquí todavía soy yo. ¿Quién diablos le contó esto al general Dugommier? Espera, tú. De repente, el perspicaz Barras miró fijamente a Eugene. Porque entre los soldados de Dugommier estaba el amigo de Eugene, Marceau. El capitán Marceau, según la organización, estaba bajo el mando de la unidad de Napoleón, no era subordinado directo de Dugommier. Eugene era una especie de soldado de interés especial, y Barras siempre le prestaba atención. Eugene sonrió levemente e inclinó la cabeza. Resulta que es alguien que luchó junto a mi padre en la Guerra de Independencia Americana. El general Dugommier era un veterano que había luchado en la Guerra de los 7 años,
en Martinica y en la Guerra de Independencia Americana. Aunque era partidario de la revolución y estaba siendo utilizado por el ejército revolucionario, también tenía conexiones con los antiguos militares. En realidad, hablando estrictamente, debería decirse que tenía más amistad con Lafayette que con Alexandre. Sin embargo, Dugommier, en lugar de corregir esto, miró fijamente a Barras y Freron. De repente, Freron se adelantó a Barras y gritó: «Se está moviendo solo por las palabras de ese muchacho realista traidor, Dugommier. Cuide sus palabras. El subteniente Eugene es un excelente soldado. ¿Quién de ustedes sería capaz de infiltrarse en el centro del territorio enemigo y capturar su bandera? Pero eso». De pronto, la Poipe agarró la mano de Freron. «Hasta aquí, cuñado». Mientras contenía a Freron que intentaba soltarse, la Poipe habló en voz baja: «Ese muchacho no solo tiene al general Beauharnais detrás. Entonces, Lafayette todavía es el héroe de Valmy. ¿Lo olvidaste?». Freron cerró la boca ante esas palabras. Por supuesto, el poder estaba con Robespierre. Pero ¿qué pasaría si Lafayette cuestionaba esta masacre? Quizás ahora mismo no sería un problema en París, dominado por los montañeses. Pero cuando volviera la paz, alguien tendría que asumir la responsabilidad. Finalmente, Barras y Freron se rindieron. Mientras firmaba la orden que Napoleón había presentado, Barras gritó como en un último arrebato: «Bien, hagan lo que quieran. Pero si los contrarrevolucionarios causan problemas, entonces toda la responsabilidad será de ustedes». En ese momento, Napoleón, que había estado observando la situación, sonrió fríamente. «No conoce el ejército, Barras. No tendrán ni la oportunidad». Además, tan pronto como surgiera cualquier disturbio interno, el ejército se encargaría. Entonces, ¿qué preferirían los ciudadanos de Toulon, morir o el ejército? Escuchen, ciudadanos. Tienen dos opciones. Una es morir. En realidad, cuando se presentan dos opciones simultáneamente, es difícil que haya una respuesta rápida. Especialmente el ejército de finales del siglo XVIII era verdaderamente terrible. Era común que los soldados quedaran discapacitados por enfermedades o congelamiento. Pero para aquellos que estaban atados en la plaza esperando la muerte, ¿qué opción tenían? No había alternativa. «Dios mío, vamos a morir. Oh, Virgen María. Malditos sean los republicanos. Lealtad al rey. Elizabeth. Oh, quería casarme contigo». Entre los ciudadanos que gritaban, una niña con una herida en la cabeza se volvió: «Papá». Su padre, que estaba a su lado, la abrazó como queriendo tranquilizarla. Sin embargo, el padre, Nicolás, no podía estar seguro de si podría salvar a su hija Tuliere. Decían que los revolucionarios eran crueles. En ese momento, el joven general Napoleón, de pie frente a los prisioneros en la plaza, declaró: «La otra es alistarse en el ejército». Nicolás parpadeó. ¿El ejército? ¿El ejército revolucionario? No, ¿cómo podríamos nosotros en el ejército revolucionario? No éramos considerados traidores. ¿No estábamos luchando entre nosotros hace poco? Mientras los prisioneros contrarrevolucionarios dudaban, Napoleón puso a Eugene al frente. «Miren a este muchacho». Cuando Eugene se paró frente al estrado, Napoleón gritó: «¿Recuerdan a María Antoinette, la ex reina?». No solo los realistas, sino también los contrarrevolucionarios, e incluso los revolucionarios la recordaban. María Antoinette, la reina extranjera de la Casa Imperial Austríaca. Aunque originalmente había una fuerte opinión a favor de su ejecución, la reina sobrevivió. El artículo del periódico sobre un muchacho que la ayudó era famoso incluso aquí en el sur, en Toulon. De repente, alguien gritó: «Ah, lo vi en el periódico. Un muchacho salvó a la reina». ¿Qué decían? Que la princesa lo nombró su caballero en agradecimiento. Decían que era el prometido de la princesa. Napoleón asintió y gritó: «Además, este muchacho también es el joven abanderado que conquistó la fortaleza Mulgrave». Mulgrave, la fortaleza. En realidad fue Napoleón quien la conquistó personalmente, no Eugene. Eugene solo se había infiltrado en el centro de Toulon, ni siquiera se había acercado a la colina del Cairo. Pero Napoleón mencionó deliberadamente una fortaleza que los habitantes de Toulon podían reconocer fácilmente. Como era de esperar, los murmullos entre los ciudadanos aumentaron. Entre ellos resonó el majestuoso grito de Napoleón: «Sean realistas, contrarrevolucionarios o traidores. En el ejército todos son iguales. Todos son el mismo soldado». En la historia original, Napoleón llegaría a controlar ejércitos de cientos de miles con sus órdenes.
Incluso sus críticos en la historia original describirían su voz como magnífica, digna y carismática, aunque también añadirían que cantaba como un cerdo chillando. La voz de Napoleón, que impresionaba incluso a sus enemigos, resonó en la plaza. Si logran méritos en la guerra y luchan, todos pueden llegar a ser como este muchacho, pueden convertirse en abanderados de la revolución. Incluso los representantes y los inquietos reclutas del ejército de asedio de Toulon quedaron cautivados. La magia de Napoleón. Su oratoria. Elijan. Escogen la muerte o el alistamiento. Este discurso no era largo como los de Robespierre, pero tenía la fuerza que solo puede tener alguien que ha experimentado el campo de batalla entre la vida y la muerte. Significaba que sus palabras tenían sustancia. En ese momento, Nicolás fue el primero en levantarse. Los realistas, contrarrevolucionarios y probritánicos comenzaron a correr compitiendo entre sí. Todos fueron desatados y se pusieron en la fila para elegir el alistamiento. Napoleón sonrió complacido mientras observaba cómo se registraban uno tras otro en las listas militares. Por supuesto, había quienes no estaban satisfechos. Paul Barras se acercó a Napoleón. No me gusta esto. Todos los contrarrevolucionarios deberían morir. Mate a los cabecillas, diputado Barras. Ya los seleccioné y los encerré. Pero necesitamos dar un ejemplo. Además, ¿cómo controlará a esa gente? De repente, Napoleón respondió fríamente. La mayoría serán separados y mezclados entre los republicanos. Si se rebelan, morirán linchados. Barras retrocedió sobresaltado ante esa fría indiferencia. Pero Napoleón, sin inmutarse, se dio vuelta para observar a los soldados. La guerra es un proceso donde estos soldados mueren y matan a más enemigos. Un general debe ordenar a todos sus soldados que carguen preparados para morir. Napoleón, que ya había librado su primera batalla, estaba preparado para ordenarles matar. Fue entonces cuando, «Papá, estamos vivos». Un hombre se acercó junto con su hija alegre, Tuliere. «Gracias, general, por dejarnos vivir. Preocúpate por sobrevivir en el campo de batalla, soldado». «Sobreviviré, sin falta». Este hombre, Nicolás, o más precisamente su hija, había conmovido a Eugene. Y también a Napoleón. Napoleón miró fijamente a Nicolás y preguntó. «Recuérdalo, soldado. ¿Tu nombre?» El joven padre, Nicolás, hizo un saludo militar y exclamó. «Nicolás Chauvin, señor. Le devolveré este favor sin falta». En la historia original quedaría una historia que parece leyenda urbana. Un soldado que participó en todas las batallas de Napoleón. Incluso hasta los 100 días. El soldado que dejaría la palabra chauvinismo en la era moderna. Napoleón y Nicolás se separaron sin conocer esa leyenda. Eugene, que había estado observando toda la situación, se acercó a Napoleón. De repente, sonrió y preguntó. «Se siente satisfecho, ¿verdad?» Napoleón miró de reojo a Eugene y resopló. «Va, no me interesan mucho esas personas». Entonces, ¿por qué los ayudó? «Pero sabes, estoy muy interesado en los muchachos con talento». En realidad, no era exactamente así. Napoleón era mezquino, pero un mezquino con compasión. No quería salvar vidas a costa de sufrir pérdidas, pero tampoco le gustaban las masacres. Sin embargo, ser mezquino también significa no ser sincero. En cambio, mirando a Eugene, Napoleón dio una excusa. «Próximo mayor Eugene de Beauharnais. Como tú». Eugene acababa de escuchar 3 cosas simultáneamente. Pronto sería ascendido a mayor por recomendación del general Napoleón. Napoleón había reconocido el talento de Eugene. Y además, por Eugene, había impedido la masacre de Toulon. Esto no era mentira. Napoleón tenía mucho interés en la gente con talento. Conociendo este hecho, Eugene miró fijamente a Napoleón y sonrió levemente. «La verdad es que no me interesa la homosexualidad». «Hack, no me insultes. A mí solo me interesan las bellas mujeres». «Ah, ahora que lo mencionas, había estado tan ocupado que lo olvidé». «¿Qué cosa?» En una época donde la homosexualidad seguía siendo un insulto, Napoleón, un heterosexual estricto y potencial mujeriego, se aclaró la garganta. «Ejem. ¿Cómo está tu madre?» Eugene abrió mucho los ojos por un momento y luego esbozó una extraña sonrisa amarga. Al parecer, el encuentro en Marsella realmente había dejado una impresión en Napoleón. O quizás Josephine le había parecido demasiado hermosa entonces. Sonriendo levemente, Eugene asintió. «Si no le importa que sea una exmujer casada». El día que impidieron la masacre de Toulon, Eugene tomó una decisión firme.
Unir a Napoleón y Joséphine.